Cargado. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Café Cargado, junto a nuestro barista Jorge. ¿Cómo está usted? Muy bien, Checho, muchas gracias. ¿No ha salido de vacaciones todavía? Todavía no, en febrero. Hay mucha gente que está de vacaciones, nosotros estamos aquí al pie del cañón, del cañón, perdón. Y espero que nos sirva esos cafecitos muy ricos de Potenza. Oiga, estamos en pleno enero y si bien en general se dice que los meses estivales son fome, lo cierto es que estamos llenos de noticias. Política, reunión, instalación de nuevo gabinete. En los próximos días conoceremos los nuevos nombres del gabinete. Todo lo que tiene que ver con la delincuencia. Todo esto conversado al aroma de un buen café. Qué cosa más agradable. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Cargado junto a dos grandes, yo diría analistas, porque los dos son muy buenos conversadores y analistas, cada uno con sus títulos profesionales. Por este lado, el ex candidato a la presidencia de la República, Tomás Jocelyn Hall. Bienvenido, Tomás. Gracias, Techo, por la invitación. Un placer que esté nuevamente con nosotros. Usted es un hombre que siempre dice las cosas frontales y eso... Pero eso te resta, a mí me resta más. No, le agrega a las conversaciones. Gracias. Y por otro lado, mi profesor, porque fue director del Máster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Adolfo Ibáñez, don Max Colodro. Hola, Checho. Gran analista. Exalumno, muy bien. Sí. Hola, Tomás. Max, buenas tardes. Todavía estoy picado porque decían que a uno le iban a dar distinción si se sacaba un 7 en la tesis y al final no nos dieron. Estoy esperando, algún día irán a... Va a llegar, tarde o temprano. Tarde o temprano llegará. Oye, vamos a partir el programa como lo hacemos siempre con un pequeño juego introductorio de temas, por cierto. Y la atención que tiene este juego es que solo es una respuesta dicotómica. Se puede contestar sí o no, nada más. Después vamos a profundizar. Y la misma pregunta se la voy haciendo a ambos. Gracias, Jorge. Estos cafecitos son muy ricos, así que disfrútenlo. Vamos con la primera pregunta. ¿Cree que el próximo gobierno va a sufrir, sí o no? Sí. Un poco parafraseando la frase de... obviamente que sí. ¿Tú también crees que va a sufrir? ¿Cree que Jimena Rincón se va a tomar palco cuando se termine la luna de miel del nuevo gobierno? Sí. ¿Eh? No. ¿Tú crees que no va a tomar? No, están todas las fotos siempre. Así que por lo tanto... Muy bien. ¿Es prudente el anuncio de Francisco Chaguán de nombrar un gabinete en la sombra para fiscalizar al nuevo gobierno? No. ¿Preguntaste si era prudente? Sí. No. No es prudente. Es lo más imprudente que hay. ¿Ah? Es imprudente, te restringe. Sí, no te claro, amplía. por cierto. La licitación del litio, así como lo trató el actual gobierno, ¿es un buen negocio para Chile, sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Interesante. ¿Están de acuerdo en eso? Yo también. Yo también respondo que sí. Sí. ¿Está realmente desatada la delincuencia en Chile, sí o no? No. Sí, hay un descontrol. Iquique, Melipilla, la Araucanía, eso no es normal. No estamos formados en eso. Sí, lo que pasa que... Normal. Yo sé que esto es sí o no, pero lo que pasa es que yo entiendo a Max. Uno tiene que Descontrol es una palabra muy fuerte. Descontrol es una palabra fuerte. Es que, Claro. es que invierte la problema, entonces, porque toleramos este nivel y que va en una curva de aumento, y yo digo que no. No, Tomás, si yo estoy de acuerdo contigo, si aquí no hay nadie que esté en favor de la delincuencia y estamos todos muy preocupados. Lo que pasa es que hay que ver los números, porque pueden haber delitos que son mediáticamente más impactantes y que te lo repiten los canales 10 veces la misma imagen y te generan un clima que al final, si tú te pierdes de los números, que los números son los que te determinan, ¿está desatado o no está desatado? No los números, la forma, es decir, secuestro, una persona amarrada efectivamente y que lo encuentran en la calle, tortura a un secuestrado, entonces secuestro entre comuneros en Collipulli, por así decirlo. Son violencias que no hemos visto antes. Yo tengo amigos míos en la posta central que me dicen que han visto personas llegar sin un lóbulo ocular. Se los sacan. Eso es típico, o que les cercenan efectivamente un dedo. Están más violentos los delitos, sin lugar a dudas. Bueno, es que eso demuestra cierto tipo de problemas que tienen que ver con delincuencia organizada, crimen organizado, narcotráfico. Lo de Iquique eventualmente es evidente. O sea, no es tanto los números, es la modalidad. Esos son nuevos, son fenómenos que no teníamos antes. Y eso demuestra más temeridad, más capacidad de organización, corrupción,
judicial y policial, y vas a encontrarte con un problema de deterioro que va a ir en aumento, o sea, va a tender a aumentar. Ese es el problema. Mi querido profe, la institucionalidad está creada para ser respetada, digamos, ¿no es cierto? Yo estuve en desacuerdo con el presidente Piñera cuando agarró el teléfono y bajó Barrancones, porque si una empresa cumple con todas las normas, ¿no es cierto?, como el caso de estas empresas que licitaron el litio y cumplieron con todas las normas y además tuvieron el visto bueno de la Contraloría, decir que la cosa no corre porque yo quiero hacerlo cuando yo esté y quiero hacer distinto, no sé si le hace tan bien al país. Yo creo que le hace mal al país, sin ninguna duda. Yo creo que tenemos en Chile un problema de deterioro institucional que a mi juicio es anterior incluso al propio estallido social. Pero a partir del estallido el deterioro ha sido muy fuerte, muy rápido. Tenemos un Congreso que no respeta la Constitución, que viola las atribuciones exclusivas del presidente de la República sin ningún problema y además te lo dice. A mí el hecho que se haya levantado la oposición cuando fue el ministro a dar cuenta de esta licitación me pareció una figura kafkiana, la verdad, porque ellos tienen que respetar la institucionalidad. O sea, tú puedes no estar de acuerdo con algo, pero levantarte e irte porque se está haciendo algo que es legal. ¿Qué te parece a ti, Tomás? Yo creo que Sebastián Piñera manejó el tema del litio mal. Lo hizo con voluntad política de poner un pie forzado y no tenía ningún ánimo de llegar y transparentar nada. Así que, por lo tanto, el que tenga esa reacción no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que también lo puede hacer. Es decir, el gobierno tenía derecho a llegar a hacer efectivamente una adjudicación de... Es legal. O sea, eso lo tenía que hacer. No necesita permiso del Congreso. Lo que quiere decir que el nuevo gobierno eventualmente reacciona mal, simplemente llegando y actuando infantilmente, como diciendo eventualmente que es una mala decisión, tratando de dar la expectativa de que va a poder revertir algo. Porque en la verdad las cosas que puede llegar y suspenderlo, pero se va a exponer a recursos judiciales, demandas internacionales, y va a afectarle futuras licitaciones, es decir, le va a afectar confiabilidad respecto de lo que puede adjudicar en otros proyectos, por así decirlo. Así que no es llegar y decir que no te gusta o vas a ponerle la prueba. A mí lo que me molesta de Narnia y sus hobbits en este momento, y que es muy infantil, es que todo está dirigido eventualmente a seguir gobernando a Chile en esta fase corta, antes de asumir eventualmente, con puras señales infantiles. Los cuchuflías, la prensa, los niños eventualmente, hablarle a los niños como si fueran tu contraparte principal, por así decirlo. Eso genera angustia. Y genera angustia porque da la sensación eventualmente de que los tipos se están aislando, que no están hablando con sus pares, que no están generando el arbitraje que necesitan para poder gobernar y hacerse cargo de lo que viene para adelante. ¿O están disfrutando de este periodo de luna de miel? No, que están seguros que va a ser corto, porque obviamente cuando tengan que enfrentar los cambios y todo lo más. Ahora, quedándonos un poquito en el litio, ¿tiene Max que ver un poquito con el Estado y el privado, básicamente esta molestia de la oposición por la licitación? Porque gracias a Dios no fueron ninguna de las empresas que ya estaban con litio. Eso permite de alguna forma diversificar, qué sé yo, pero me da la impresión que esto no, tenemos que hacer una empresa nacional del litio. Bueno, si esa empresa le va a dar más recursos con el mismo litio a Chile, hagámosla. Pero a priori no hay ningún estudio antecedente que diga que eso es lo mejor. Vemos como Codelco, por ejemplo, que es una empresa que produce 2/3 del cobre en Chile, un tercio y da 2/3 de los ingresos, porque es dueña de Codelco. Pero si usted te pone a ver los indicadores de Codelco versus las empresas privadas, prácticamente en todo lo gana la empresa privada. Entonces, ¿hay detrás de esto un tema ideológico más que práctico y técnico? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Hay un tema que tiene que ver con la discusión que estamos teniendo en la Convención Constitucional sobre el dominio de los recursos naturales en Chile. Esa es una discusión bien de fondo que la vamos a tener inevitablemente en el contexto del proceso constituyente. Es decir, esta idea de renacionalizar los recursos naturales, de que el Estado vuelva a tener el control, yo creo que es parte de la discusión sobre lo que está ocurriendo hoy día en el litio.
Pero también es cierto que hay un cierto prejuicio respecto de cómo se han hecho las cosas en el último tiempo. Yo coincido con Tomás en el sentido de que esta licitación en este periodo tan al final genera ruidos innecesarios. Eventualmente era más lógico que la calendarización de este proceso hubiera sido hecha de otra manera para no tener este ruido después de las elecciones presidenciales. Pero yo creo que el tema de fondo tiene que ver con una discusión más bien ideológica y que más allá de lo que pase con esta licitación, yo coincido con Tomás en que también esta licitación no puede, es muy difícil echarla atrás. O sea, yo no sé qué le van a decir a los chinos que se adjudicaron. Es muy difícil entrar a desconocer las reglas del juego, el Estado de Derecho, pero inevitablemente aquí hay una discusión mucho más de fondo que va más allá de esta licitación del litio, sin ninguna duda. Según tu parecer, Tomás, ¿cuál es el justo equilibrio entre Estado y mercado? No, ¿por qué no hacemos un poquito de historia? Porque los equilibrios no son ideológicos, no son filosóficos. Hagamos historia si esta cosa viene de Balmaceda y después viene con el salitre, porque estamos con cuenta eventualmente, si ese es el punto. El llegar y echarle la culpa eventualmente, primero que nada porque Balmaceda al incorporar Tarapacá, después de la Guerra del Pacífico, eventualmente el Estado dispuso una cantidad de recursos que no tenía antes para hacer un actor propio. Y ahí pasamos 30 años eventualmente tratando de llegar y justamente cómo usufructuar de esos recursos hasta que el salitre eventualmente perdió su importancia en ese momento. Pero después lo que le puede pasar al litio. Pero volvimos a la misma discusión después en la UP, eventualmente y los 60, eventualmente respecto de la chilenización y nacionalización. Y después hemos vuelto en dos momentos, después de la transición, a esta misma discusión, cuando durante los 90 discutimos eventualmente lo que era la parte que no era la gran minería del cobre. Entonces, ¿qué hacíamos con las inversiones en minería eventualmente que no eran Codelco? Y en segundo término la tuvimos con Bachelet para los contratos de operación con Corfo, eventualmente con el litio, con Soquimich, con Eduardo Vitrán eventualmente. Y la discusión siempre es la misma. Yo te voy a decir cuál es la simple discusión. Es cómo tener una clase media en Chile, que es una población pequeña para lo que es el tamaño del país, que viva de las rentas viva de las rentas de su minería, por así decirlo. Incluso con un sueldo fiscal garantizado, que efectivamente es la solución nórdica. Ese sueño, aunque es aparentemente viable, aunque en los números alguien lo pueda llegar y justamente dimensionar, no es conveniente para un Chile en el poto del mundo, con la estructura social y el tamaño que tenemos en términos relativos. Entonces, llegar y darle la sensación que podemos ser parasitarios de eso y culpar a los demás por nuestro infortunio respecto a riquezas que han estado miles de años ahí debajo, y que hay que llegar y explotarlas para llegar y desarrollar riqueza y valor agregado para un país, es no demostrar efectivamente el liderazgo que yo creo que hay que llegar y demostrarle a un pueblo eventualmente para sacarlo de ñaña. Un poco lo que le pasó a Bolivia con el gas también. Eso. O sea, a Bolivia están sentados. Ese es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo para ver esto. Además, el litio, entre los expertos del mundo, no hay unanimidad que es el nuevo oro o el nuevo petróleo, porque pueden salir muchos sucedáneos, puede cambiar. O sea, en este minuto, claro, pareciera ser que el mundo que va a la cosa eléctrica se va a necesitar mucho litio para el tema de las baterías, qué sé yo. Déjame abusar un poco de ese tema, porque aquí el estar vendiendo a los chilenos de que en el fondo el lucro cesante, es decir, lo que dejamos de percibir. No lo que perdemos, es decir, que si a mí se me rompa esta taza, eventualmente perdí la taza, ¿no es cierto? No, es llegar y meterle en la cabeza, no, tú puedes ganar más, pero te están jodiendo. Y te están jodiendo. Esa mentalidad es muy perversa. Primero porque nos han vendido la idea que vamos a tener la sustitución tecnológica de los alemanes para hacer esta tecnología de batería. Fíjate, Chile produce cobre y somos los actores principales del mundo en cobre, pero no refinamos cobre. Y aún así tenemos know-how en materias primas, por así decirlo. Entonces, sí, no dan los números por ningún lado. No he dicho que no. Pero, sí, pero en el cobre no dan. O sea, al lado de lo que le cuesta a otra refinería en el mundo, Chile no es su negocio. Pero lo que quiero tratar de decir es que más allá de lo que puede ser en el futuro algo, el llegar y estar constantemente jodiéndole la mentalidad a los chilenos, diciendo que en el fondo nos está alguien, una especie de espíritu raro, nos está jodiendo y nos está alguien está haciendo trampa. Alguien nos está haciendo trampa. Bueno, ayer decían este es un robo a mano armado. Frases como esa le escuché a ciertos parlamentarios por la licitación. Cuando no terminamos ni siquiera licitando el 2% de las reservas conocidas. 1,8. El 1,8 ¿cómo que se llama? Se licitó. Bueno, ahí hay un tema importante que citamos litio no porque el litio sea lo más importante, sino por la concepción ideológica frente a este tipo de explotaciones. Ahora,
los quiero llevar a lo que va a ser este gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven la instalación? ¿Qué tipo de gobierno va a ser? Porque aquí hay muchos miedos instalados, digámoslo. Hay muchos miedos de que Chile se vaya para Argentina, se vaya para Venezuela, pero también existió ese miedo en Brasil cuando asumió por primera vez Lula, y finalmente Lula hizo un gobierno racional, realmente razonable, digamos. ¿Ustedes creen en este cambio de la primera vuelta y la segunda vuelta del presidente electo Gabriel Boric? ¿Creen que efectivamente se va a ir por esa línea? Max. Yo creo que va a ser un gobierno muy complicado, entre otras cosas porque lo que viene hacia adelante en Chile es un periodo de deterioro económico muy fuerte. Los IPOM del Banco Central han estado anticipando 2 años muy malos, el 22 y el 23, con alta inflación. Vamos a empezar a recordar lo que es el fenómeno y el drama de la inflación, alza de tasas de interés, caída en la inversión. Este año la proyección del Banco Central es que vamos a tener menos 2.2%, es decir, una caída en la inversión, caída del crecimiento, bajo crecimiento. Y además hay una cuestión que la gente yo creo que no ha percibido, no ha sido consciente de eso. Hemos tenido un año y medio muy excepcional, porque la cantidad de recursos que se le han entregado a la gente, vía retiros de fondos provisionales y vía el famoso IFE, recursos del Estado, ha generado una realidad ficticia muy... Y un crecimiento ficticio también. O sea, tenemos niveles de sobreliquidez nunca vistos. Han entrado 80.000 millones de dólares prácticamente a los bolsillos y a las cuentas corrientes, y eso es algo que es insustentable, es algo que está condenado a terminar, y por lo tanto la gente lo que va a empezar a vivir de aquí en adelante es más bien un deterioro que un progreso. Y por lo tanto va a haber un choque con las expectativas que ha generado el gobierno de Gabriel Boric y los cambios que ha ofrecido ese proyecto político, que va a ser un choque muy fuerte. Y para enfrentar ese choque de la realidad con las expectativas, tiene que... Porque claro, en la primera vuelta obtuvo 25. 25 puntos. Y en la segunda 55. Sí. O sea, más o menos lo mismo fue el apoyo de la centroizquierda que de su alianza. Entonces, ¿con quién va a gobernar? A ver, tú lo comparaste con Lula, y esto no es un gobierno socialdemócrata, este es el gobierno de apruebo de dignidad, que es una cosa distinta a la que Chile ha conocido en su historia. Es que no es menor el ejemplo, porque esto es el PC más una izquierda inorgánica. Nosotros no hemos tenido un precedente en Chile, ni siquiera la UP, efectivamente, en donde se ha ensayado un esquema político como este. Tú lo dijiste bien al final cuando dice que hay 2 votos de Boric. Está el voto de apruebo de dignidad, que es un menos de 1/3, y el resto que votó contra Kast. Y tú comprenderás que ese es un voto eventualmente que no es duro de este gobierno. Y es un voto al mismo tiempo que obviamente se va a comportar distinto en función de un gobierno que no cumple eventualmente sus expectativas y no lo maneja y no tiene cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que produce angustia, el desaprovechamiento de estas semanas, por así decirlo, para generar efectivamente las condiciones para convertir ese 30% en 50%, y no lo han hecho, porque no se le ha sumado a la gente apropiada para llegar y justamente dar credibilidad de gobierno, ni tampoco en el relato político eventualmente ha habido arbitraje. O sea, uno de los defectos principales de este gobierno es que no tiene arbitraje político, no tiene oficio eventualmente como para generar esos puentes. Por eso los niños, los cuchuflís, por eso eventualmente el viaje a ver a mamá, a Magallanes, y perdón que yo sea tan duro con eso eventualmente. Sea muy duro con eso. Estoy dejando fuera el perro. Bueno, y el perro, y el brownie, que efectivamente es mi ídolo, eventualmente todo lo demás, toda esta especie de juego eventualmente que Bachelet lo usó con el delantal, pero que le funcionó mal después de su hijo, ¿no? Que con Dávalo eventualmente. Aquí se te va a anticipar porque está ocurriendo antes de la asunción del gobierno, ¿no? Y es ahí a donde tú te juegas eventualmente, yo te diría, un ciclo muy concentrado, porque viene un plebiscito salida, viene probablemente una elección anticipada del presidente de la República, en la medida que esta convención haga cambios que efectivamente obliguen a ello el próximo año, 18 meses más, y te lleva... ¿Cómo? A ver... La Constitución exige eventualmente que si tú haces cambios importantes en algunas instituciones, tú tienes que convocar a elecciones anticipadas para esas instituciones. Tú cambias el régimen presidencial, vas a tener que convocar una elección anticipada al presidente. Eso es el artículo 138 de este acuerdo constituyente, para que tú sepas. Está escrito así. Entonces, por ende, eventualmente... O sea, si cambian el régimen político, el presidente no puede terminar su mandato. No, quiere decir que convoca, lo que probablemente te va a ocurrir lo que ocurrió en Bolivia, en todas que partes. puede ser reelegido. Es que eso no es menor, porque eso tampoco tiene precedente en Chile. Vas a tener, salvo Pinochet, vas a tener un presidente en ejercicio que va a ir a la reelección.
en una elección competitiva. Entonces, por ende, eventualmente tú te vas a encontrar con una apuesta en los dos actores, gobierno y oposición. El gobierno va a tratar de usar eso con el objeto de proyectar el mandato, convertir 4 en 8, convertir 4 años en 8 años, o 10. Y a la inversa, tu oposición va a llegar y jugar eventualmente, está por verse qué. Tienes derecha que quiere aprobar lo que salga, cualquier cosa que salga de esa convención constituyente. Tienes tipos que siguen en la fragmentación de Borde, París y Castro, lo que las tonteras que sea. Tienes la Tere Marinovich todavía comiéndose una negrita o sacándose la mascarilla eventualmente para provocar a los demás. O sea, nadie quiere llegar y justamente hacer lo que yo creo que habría que hacer, que es algo parecido a lo que se hizo para el plebiscito de los militares del 80, que es derechamente un liderazgo como el de Frei Montalva que pueda llegar y eliminar la fragmentación. Hacer efectivamente un planteamiento que independientemente de que gane o pierda ese plebiscito, es lo que ayudó 10 años después a producir un cambio político. O sea, lo profético de Frei en ese momento respecto al régimen militar es que él entendió que los militares no tenían ninguna intención sino de imponer su constitución, y la veían imponer. Si en eso Frei no se engañó, por así decirlo, pero fue capaz de alguna manera de levantar un relato y una visión de Chile que disminuyó ansiedad y dio un camino eventualmente que incluso, aunque él murió después, 2 años después, sirvió. Entonces, yo te diría que si uno es capaz de convencer a gente, yo quiero mucho a Max, porque lo encuentro brillante, lo encuentro muy capaz, y no lo estoy tratando de adular, eventualmente, sino un tipo además que sonríe, como ven, entonces, es capaz de llegar y sostener. Pero yo con otros que son parecidos a Max soy más duro, porque no sonríen y no son efectivamente así más sueltos. Y los tipos han querido vender que Chile solamente se juega en el margen. Y yo quiero tratar de convencer a mis amigos que Chile no es tan estructurado como eso, ya no se juega en el margen, y aquí o somos capaces de llegar a integrar visiones estratégicas de una manera generosa, bien hecha, con liderazgo político adecuado, estamos fritos. Oye, interesante la proyección que hace Tomás, que él cree que finalmente se va a cambiar el régimen político. ¿Tú crees? Yo coincido. Bueno, a ver. ¿Tú crees que hay base para eso? Yo creo que en el Congreso... Porque lo que uno ha escuchado hasta el momento que aparentemente no hay unanimidad para... Yo creo que en la Convención Constitucional hay un sector importante, no sé todavía cuánto pesa en definitiva, pero que hay un sector importante que quiere hacer modificaciones al régimen político, transitar desde un presidencialismo a un presidencialismo atenuado o eventualmente a un semipresidencialismo. Incluso hay un sector que quiere llegar a un régimen parlamentario, y efectivamente si eso se da, si se da uno de esos escenarios, bueno, Gabriel Boric fue electo como presidente de la República, jefe de Estado y jefe de Gobierno, va a perder uno de los dos cargos si es que pasamos a un régimen semipresidencial o a un régimen parlamentario. Por lo tanto vamos a tener que escoger de nuevo o un jefe de Estado o un jefe de Gobierno, inevitablemente. Te doy ejemplo de lo que ha ocurrido. La diferencia, espérate, lo que pasa es que a mí me gusta que mis programas lo escuchen los que entienden de política y los que no entienden nada de política. La diferencia fundamental entre un régimen presidencial y los otros regímenes es que usted elige directamente, una de las diferencias, por cierto, es que usted elige directamente al presidente de la República cuando es un régimen presidencial, y de la otra forma se elige un primer ministro que es a través de los parlamentarios, que igual va a su voto, porque usted sabe por quién querría votar esta persona o qué tipo de persona va a elegir. Esas son una de las diferencias. Cambia mucho la estructura política, pero más o menos esa es la... Pero te puedo hacer un... Olvídate del tecnicismo semipresidencial o presidencial. Este va a ser el Congreso unicameral, van a eliminar el Senado, va a tener las mismas distorsiones que la Convención Constituyente, es decir, paridad, aunque pierdan mujeres por esa paridad. 15 mujeres perdieron por esta paridad. Y en el segundo término, con cupos garantizados indígenas que te distorsionan la voluntad popular. Vas a tener al mismo tiempo eventualmente revocatorio. O sea, ¿cuál es el modelo político de eso? Te lo digo al tiro. El modelo político es que la democracia es solo números, se impone con mayorías circunstanciales y tú eliminas al arbitraje. La gracia tiene un sistema bicameral, eventualmente, que tú vas descremando acuerdos, vas progresivamente trabajándolo, a pesar de que son las mismas divisiones políticas en una cámara que otra, pero son otras lógicas, otras miradas. Hay ciertos equilibrios. Esa es mi diferencia con Fernando Atria, que dice que para qué vamos a tener un tribunal constitucional independiente si es que se divide políticamente como una tercera cámara, porque no es la misma lógica, no es la misma mirada, no son las mismas, efectivamente, intereses que va jugando en una parte u otra. Entonces, pero según tú, ¿para dónde se va Chile entonces? Mal, pues, porque las democracias no son imposiciones, ese es el populismo latinoamericano eventualmente. Pero dame un ejemplo de país. O sea, ¿tú crees que efectivamente... Perú.
El modelo que quieren repetir aquí es el modelo peruano, actualmente, que es un Congreso unicameral, con un sistema eventualmente con un primer ministro, y que es todo una parodia. Esto no es el parlamentarismo inglés, ¿no? Con una opción revocatoria, además. Y con una opción revocatoria. Esto no es el parlamentarismo inglés. Normalmente en un sistema parlamentario es el jefe de gobierno el que tiene capacidades para llegar y usar las elecciones en contra del Congreso, para que se modere. Aquí ocurre al revés la revocatoria. Ocurre para llegar y secuestrar al presidente, por así decirlo. Entonces, lo que te quiero dar de explicar que el modelo peruano te está garantizando que en los últimos años has tenido 3, 4 presidentes. Claro. O sea, yo quiero decirte que la democracia más estructurada de la región en América Latina, que es Chile, la están convirtiendo eventualmente en un experimento. Y ese experimento eventualmente no tiene precedente histórico nuestro. Es más, las veces que se ha juzgado disputas como las nuestras, se ha demorado más de 20 años en poder llegar y amalgamarse. En lo que fue los conflictos liberales conservadores a comienzos del siglo XVIII, XIX, por ejemplo, entre Bulnes y Freire, en lo que fue los años 20 eventualmente hasta prácticamente el año 38 con León Alessandri y los militares, por así decirlo, y lo que fue, para qué decir, la Constitución del 80, y que nos hemos demorado 30 años en llegar y justamente defenestrarla. Yo lo que quiero decirte es que esto no es simplemente sacar una Constitución y callan pim pom pim, vamos a vivir bien, efectivamente. Esto es un país que en el fondo entra con malas disposiciones mutuas, no tiene ganas de llegar a acuerdos, todos los chilenos quieren seguir peleando y tiene un gobierno que quiere usufructuar o rentabilizar esa pelea. Yo no veo buen destino. Yo coincido. Yo creo que aquí lo que está en juego en definitiva es si generamos una institucionalidad que fomente y incentive la construcción de grandes acuerdos, de gente que piensa distinto. Este es un país muy dividido políticamente. Y si tú miras el resultado de la segunda vuelta, no es un resultado muy distinto al que tuvimos el año 88 para el plebiscito del sí y el no. Es decir, hay una división histórica que se mantiene. O tenemos un sistema que en vez de incentivar la lógica de la construcción de acuerdos entre grandes mayorías, funciona con lógicas de minorías que están permanentemente peleándose unas a otras, espacios en el margen, efectivamente, y tratando de impedir que el otro gobierne. Sí, pero mira, yo cuando converso con gente racional como ustedes, que pueden tener pensamientos a veces distintos en distintos temas, pero tienen un pensamiento racional, más o menos lógico, estamos de acuerdo que esto le va a hacer mucho daño al país. Entonces la pregunta es, ¿por qué llegamos a esto? Efectivamente, la Convención Constitucional está bien representado lo que es el país de Chile ahí, o se eligió en un momento que el péndulo, después del estallido social, qué sé yo, se fue muy para la izquierda y en ese momento se hizo la elección y salieron esta gente. Pero a mí me encantaría tener encuestas más recientes, a lo mejor tú las tienes, de qué es lo que está pensando la gente con la constituyente, si tiene el mismo nivel de aprobación que tuvo al principio, porque hemos visto cada locura, cada propuesta. Entonces, porque la racionalidad dice que hay que ir por otro camino, no por el camino que se está tomando. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que está bien representado el pueblo de Chile en esa convención? Yo creo que esa convención representa un momento. Yo creo que esa convención representa un momento. La elección parlamentaria de hace un mes atrás representa otro momento. Sí, lo que pasa es que el momento que representa la Constitución te va a impulsar los 40 años pero no hay nada que hacer. ¿Qué se puede hacer? Si el país ya escogió, el país ya eligió a estos convencionales, ¿qué vas a desconocer el resultado de esa elección y vas a hacerla de nuevo? Tomás dice que sí. Tomás dice que se puede rechazar. Se puede rechazar el resultado, sin duda. Yo creo que uno de los ejercicios mentales que hay que tratar de vender los chilenos, de que ya no te va a servir eventualmente que los que están en esta convención te digan es que en el fondo se está defendiendo la Constitución de Pinochet. No, y ya aprobaron, tuvieron la oportunidad, pero no es un cheque en blanco lo que se les ha dado. Ellos tienen el deber eventualmente de llegar a elaborar una propuesta que concite acuerdo, por así decirlo, y es legítimo que el país pueda llegar y rechazar eso si es que efectivamente no concite acuerdo. Yo no veo ese escenario. Es que ¿sabes por qué? No veo el escenario del rechazo. Es que déjame explicarte por qué creo que es inevitable empezar a imaginárselo, porque te lo voy a decir. Esta va a ser la constitución del sistema unicameral, con los detalles que conversamos anteriormente, sin tribunal constitucional, se va a llevar a la tercera sala eventualmente de la Suprema, una camarilla judicial que nadie conoce, eventualmente buena parte del juego del Bill of Rights, de los estatutos de derecho. Ahí se va a discutir, porque en el fondo da lo mismo tener una constitución con 80 derechos a la venezolana, esa cosa es letra muerta, por así decirlo. Los ingleses no lo tienen hasta el día de hoy, los gringos se demoraron varios años eventualmente en tener un estatuto de derecho. Así que no está ahí la pelea. La pelea es el equilibrio de poder.
Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir, efectivamente, en este ciclo, por así decirlo, que tú tienes, es que tienes que abrirte la posibilidad de decir que no. Pero no lo puedes hacer como lo hizo Kast. ¿Que la gente entiende lo que tú estás Depende de diciendo? quién se los venda, porque eso es parte... Porque si a la gente le presentáis un árbol de Pascua que le colgáis puros derechos, le decís, si usted vota a favor de esta Constitución va a tener todos estos derechos, veo muy difícil el discurso del rechazo. No quiero abusar de ti, pero quiero darte ejemplo. En el año 80, cuando se produce la Constitución de los Militares, ni siquiera se fue a voto una sola propuesta, hubo un voto de minoría que fue hecho por Pedro Ibáñez y Carlos Cáceres, efectivamente, si se recuerda bien, que tenía un sistema de integración corporativista, ni siquiera se eliminaba la elección directa del presidente de la República. ¿Tú crees que el plebiscito versó sobre esas dos propuestas al detalle? No. El discurso de Frei en el Caupolicán fue responderle a Pinochet cuando Pinochet decía este era el sí o el caos, o volver atrás. Y Pinochet y Frei, en una de las frases más memorables, ese discurso del Caupolicán, le dijo que no se podía retrotraer efectivamente el reloj hacia el pasado porque no iban a revivir los muertos, no iba a llegar el dolor efectivamente poder llegar a eliminarse. Es uno de los momentos más elocuentes de ese mensaje de Frei. Frei con ese relato, eventualmente lo que fue capaz de hacer, por así decirlo, es llegar y justamente sacar al país de la trampa que querían llegar y meterlo Pinochet eventualmente con esa Constitución, que es la misma trampa que ahora, que es el pie forzado, que no te queda otra alternativa que aprobar. Bueno, yo lo que creo que el único riesgo a eso no es ese riesgo. Ese riesgo viene, este grupo va a llegar y estar en esa onda. El riesgo es el otro. El riesgo del desborde que te dicen buenas cuentas eventualmente que efectivamente pelea con Chaguán porque efectivamente Chaguán quiere aprobar o rechazar cualquier cosa, perdón, o Chaguán que quiere hacer el gobierno en la sombra, o Parisi que va a aparecer eventualmente diciendo eventualmente no sé qué les era, o Kast que quiera seguir efectivamente diciendo que tuvo el 40 y cuánto % y le quedan 6% para llegar y tener más. Si tú sigues en esa mentalidad, los otros gallos pueden hacer lo que les da la gana y no solamente con la Constitución, se pueden robar el país si quieren y van a poder continuar, pueden fracasar económicamente y pueden continuar. Ese es el problema que ocurrió en Venezuela, que es un fracaso económico pero una proyección política. Entonces, lo que tú tienes que hacer es persuadir en este momento es de que tienes que construir un liderazgo para lo que tú quieres después del plebiscito. El liderazgo que tú quieres para llegar y recentrar a Chile. El salir de esta trampa que ya está ocurriendo no solamente en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en México, en Nicaragua, donde tú quieras, sino volver a lo que ha sido la causa normal de la democracia como nos hemos entendido siempre los chilenos. Esto no ha sido siempre así. Tú preguntaste, y eso cierro, tú preguntaste al principio, ¿por qué llegamos a esto? No es la pregunta, es cuándo llegamos a esto. Y no llegamos en este plebiscito. Este es el juego de Bachelet y Piñera desde hace 16 años. Gabriel Boric es simplemente la continuación del gobierno de Piñera. Y gran parte de la razón por la cual es la continuación, es un gobierno ausente. Sí, lo que vamos a tener ahora es la asunción de un gobierno que en realidad todo el mundo lo va a mirar como Alf, como ET, o sea, como una especie de intelequia, eventualmente que no va a estar presente y vamos a estar discutiendo sus anécdotas, los cuchuflí, el viaje a ver a la mamá, vamos a estar discutiendo, en el fondo, cosas que nos van a predisponer negativamente. No vamos a estar discutiendo contenidos. No vamos a estar llevando a Chile eventualmente a tratar de ponerse de acuerdo. Tú me preguntas, o me insinuaste, ¿por qué yo disfruto con Max? Porque Max matiza. Es una de las grandes gracias que tiene Max, eventualmente en todo lo que le puedas leer, eventualmente que matiza. Entonces es capaz de ver distintos tipos de ponderaciones de cosas. Señor matizador, quiero saber si está de acuerdo con... Estoy de acuerdo con el planteamiento de fondo, sin duda. Aquí el Chile, que de alguna manera apostó a hacer cambios en función de construir grandes mayorías y por lo tanto de tener una base institucional sólida que te permita pensar y proyectar políticas públicas de mediano y de largo plazo, es un país que se ha estado debilitando y finalmente muriendo en el último tiempo. Ese es el gran drama de Chile hoy día. Yo estoy con una pena terrible escucharlo a usted, créanme, porque a pesar de que todo el mundo sabe cuál es mi posición política, que yo no estaba de acuerdo con este gobierno y todo lo más, yo siempre tengo la esperanza de que recapacitemos y que podamos volver a poner a Chile por una senda del desarrollo, ponernos de acuerdo y qué sé yo. Es ponerse Veo un panorama Es colaborar. En el fondo, es que el ping-pong derecha-izquierda no te ayuda a colaborar, es binario. Y aquí lo que tú tienes es el gobierno del gran elector, es decir, el spoil system gringo, winner takes all. Es decir, el que gana se lleva todo. Sí. Entonces ahora están teniendo el calvario del winner takes all, porque se dan cuenta que su equipito o su grupo chico en realidad no resuelve el problema político de ocupar los cargos, ¿te fijas? Entonces le empieza a perjudicar las posibilidades de eficacia. Entonces,
lo que tienes que volver a hacer es cambiar las disposiciones, el llegar a invitar a los chilenos a otra cosa y mostrarles que eso es posible y siempre fue así antes, que esta cosa no tiene por qué ser como la estamos viviendo. Oye, antes de ir a la pausa, me gustaría dejar planteado un tema y conversarlo un poquitito, que es los temas de mayor preocupación de la gente. La verdad que la gente de la cosa política, los que estamos metidos en esto nos interesamos mucho, pero la gente en general no comulga mucho con todos los temas políticos. Una de las cosas que está afectándole mucho a la gente, lo hablamos al principio, hicimos un par de preguntas, tiene que ver con el tema de la violencia. Yo soy un fanático de todas estas películas de Pablo Escobar, del Chapo, me las veo todas en Netflix, todas esas series, porque veo cómo el narcotráfico es capaz de coimear a cualquiera. O sea, hay un ejemplo que el Chapo, estaban los de la DEA, que eran los que le hacían el problema, porque los policías, los demás estaban todos comprados. Entonces se reúne con ellos y le dice, ¿cuánto ganáis tú? $1.500 el de la DEA. Si te morís, a tu señora le van a pagar $1.000 durante... Yo te doy $10.000 mensuales. Y estaba la señora de uno de los policías y le dice, no, por ningún motivo, nosotros somos... $20.000 a cada uno de tu equipo. Finalmente son $30.000. Que esto está basado en hechos reales. Claro, un policía que gana $1.500 y un narcotraficante le da 30.000 porque su negocio le da. Tú sabes que el narcotráfico es uno de los negocios más rentables del mundo. Y parecería ser que efectivamente ya está entrando a Chile, aunque algunas autoridades digan que no, que son casos puntuales. El narcotráfico lo vemos cuando llega la droga, los fuegos artificiales, las poblaciones aterradas. ¿Qué se hace contra esto cuando es tan difícil competir con los recursos del narcotráfico? ¿Estás haciendo una pregunta? Sí. ¿Se puede contestar? Sí. Bueno, el ciclo normal del crimen organizado, hay un programa en este canal, que yo quiero mucho el canal, eventualmente, que se llama Cosa Nostra, eventualmente, que hace como gala eventualmente de lo que son películas, El Padrino y otro, eventualmente, que es poner un pie forzado sobre unos u otros. Yo tengo otra formación, Martin Luther King, la no violencia activa, eventualmente. Yo fui formado con otra lógica, creo en la colaboración. Pero déjame dejarte el ciclo de lo que es el crimen organizado. Comienza normalmente con la prostitución, sigue eventualmente con alcohol. Después de alcohol eventualmente llega el tema drogas. Después viene y se va al negocio inmobiliario. Después del negocio inmobiliario los tipos saltan normalmente al negocio financiero. Ya cuando llegan al negocio financiero están legitimados, por así decirlo, tienen respeto y tratan de alguna manera de desentenderse su pasado. Bueno, ese es el ciclo que tenemos Chile hoy día eventualmente. Y por eso lo que yo quiero hablarte es que son macrozonas. Lo que está ocurriendo en el norte... ¿Estás diciendo que tenemos en los bancos tenemos narcotraficantes? O sea, no, te estoy diciendo... O sea, yo creo que hay narcotráfico en Chile organizado de ciclo económico, no solamente de circuito de droga, hace mucho rato. Tienes lavado de dinero en Chile hace mucho rato. Yo creo que no solamente tienes liquidez por el IFE y por los 4 retiros, eventualmente en Chile es un lugar en donde efectivamente, por eso se tuvo que llegar a establecer en el Banco Central una unidad de análisis financiero. ¿Crees que los grandes grupos económicos en Chile están afectados por el narcotráfico? No, pero yo creo efectivamente... ¿Están liderados? Es que nosotros estamos formados de que son 4 o 5 grupos y punto nomás, pero no, el mercado de capitales chileno eventualmente es bastante más sofisticado y tiene actores nuevos. Y lo que te estás encontrando eventualmente, mira, te voy a dar un ejemplo. Hay un amigo mío que es un tipo muy rico en Chile eventualmente que me explicaba que efectivamente cuando su papá eventualmente necesitaba plata, por así decirlo, no la tenía. Yo soy una persona que no tenía problemas de plata para nada. ¿Sabes dónde iba para llegar y conseguirla? Al mercado central y proponía, tengo este proyecto y levantaba el proyecto eventualmente, ¿quién levanta los recursos? Y en el mercado central te vas a encontrar con mucha gente eventualmente normalmente con liquidez de plata, porque manejan liquidez de plata. Y aparecían los socios. O sea, lo que yo te quiero tratar de decir, efectivamente, Checho, es que entendamos de que eso si lo multiplica a una escala más grande, porque el país más rico, por así decirlo, te vas a encontrar con figuras aún más excéntricas, por así decirlo. ¿Cuál es tu diagnóstico, Max, del tema de la delincuencia? Bueno, yo creo que tenemos un problema muy grave con el narcotráfico, en eso estoy de acuerdo. Un estudio de CIPER de hace un par de semanas atrás, creo que hace un par de meses, mostraba que 1 millón de habitantes de la región metropolitana viven en zonas controladas por el narcotráfico. Es decir, es una cuestión realmente muy dramática. Hay mucha gente. Mucha gente. Yo creo que parte de lo que significó y de las dimensiones que tuvo el estallido social es porque tuvo vínculos con el tema del narcotráfico en muchas zonas. Entonces, yo creo que tenemos un problema muy grave. Si tú miras el precedente en América Latina, nos ha ido a todos muy mal.
México, Colombia, todos les ha ido muy mal en el combate contra el narcotráfico. A otros más mal que... A otros más mal. O más temprano, a lo mejor. Pero la verdad es Pero ojo, cuando tú tienes un país rico como Colombia o Venezuela, Venezuela también, porque es mucho más grande que nosotros, o Argentina, la verdad las cosas es que la cosa se compensa, porque tiene un problema urbano-rural que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una población rural eventualmente que no llega al 13% del país, o sea, es muy chica. Entonces, cuando tú tienes los problemas que tú tienes, una clase media, una democracia y una estructuración del Estado que ha sido clave para tu subsistencia como país, y tú empiezas a eliminar la clase media, el Estado y tu democracia, por así decirlo, el fenómeno que tú acabas de describir sobre el narcotráfico es distinto en Chile de lo que va a ser en Colombia, o lo que va a ser efectivamente en Argentina, o lo que va a ser en México. Va a tener ribetes eventualmente que va a doler el alma eventualmente de un modo que ni siquiera los que ganan, los que sacan la pasada, los que logran eventualmente serán capaces de sostener eventualmente el acuerdo social, que eso permita que de alguna manera sigan efectivamente como victimizándonos, por así decirlo. Oye, y en el sur... bueno, hay conexiones, sin duda. ¿Es un narcoterrorismo declarado? Porque hay cosas que uno todavía no... Yo, por ejemplo, hay algo que no puedo entender. ¿Cuánto ha pasado desde el estallido social? Un poco más de 2 años. Más de 2 años. Y todavía no sabemos quién incendió el metro. Y nadie me puede decir que fue una coincidencia, que se quemaron 70 estaciones coincidentemente al mismo tiempo, a la misma hora. O sea, eso fue una cuestión planificada y nadie entiende y todavía no hay ningún culpable. Este es un fracaso de las policías, del sistema judicial, pero de proporciones. Porque en cualquier parte del mundo, un atentado como ese, porque fue un atentado gigantesco a muchas estaciones del metro, por lo menos habrían algunos culpables. O sea, ¿cuánto tiempo pasó antes de saber quién le puso la bomba a Oscar Landerreche? Nosotros a un sujeto que estuvo en mi colegio, en el caso Bomba, lo soltó los tribunales, tuvieron que mandar, se fue a España, cayó preso, los españoles se aburrieron, lo mandaron para acá de vuelta y efectivamente nuevamente volvió a joder. Ese sujeto, efectivamente, los que se acaba de morir Lucho Pareto, eventualmente. Los 3 detectives que fueron acribillados, efectivamente, fueron por un lautarista que posteriormente estuvo involucrado, fue indultado por Lago y estuvo involucrado en el caso Bomba. Si cortemos la verdad, las cosas es que los chilenos nos gusta hacernos los lesos de lo que nos tenemos adelante en nuestras narices, no hacemos la pega. Y no solamente no hacemos la pega, sino que después decimos, no hay detenidos desaparecidos. No, ¿cómo? Yo nunca supe. Yo nunca supe eventualmente el problema que tenía ahí adelante mío. Entonces, cortemos. Antes de ir a la pausa, pregunta cortita para los dos. ¿Indulto, sí o no? No. ¿Indulto, no, sí o no? Vamos a la pausa, señor director, ¿le parece? Con disuasión en tiempo real. Se actúa antes de que los ladrones ingresen a tu propiedad. Tepillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Oiga, ¿cuál es el encaprichamiento del presidente electo y de su asesor político del indulto, por cumplir una promesa de campaña? Porque en la primera parte era indulto, ¿no es cierto? Después vino no, que vamos a revisar caso a caso, porque dependiendo del delito, qué sé yo, y ahora nuevamente reponen el tema del indulto. Antes de ir a la pausa les pregunté a los dos si estaban de acuerdo o no con el indulto. Dame tu parecer, porque no entiendo cuál es la necesidad de los que efectivamente, o sea, si los que están en previsión preventiva y no le han podido encontrar nada, obvio que no necesita indulto, necesita que se haga justicia y que los suelten. Pero los que efectivamente tuvieron cuasi delito de homicidio, que quemaron iglesias, que asaltaron, qué sé yo, deben estar donde deben estar, ¿no? Yo creo que hay una razón política. Boric y su coalición fueron un respaldo, fueron partidarios del estallido social, avalaron muchas de las cosas que ocurrieron, si es que no todas. Y yo creo que la explicación de fondo te la dio Atria cuando en la Convención Constitucional te dice hay que agradecerles y por lo tanto hay que indultar a aquellos que hicieron posible las condiciones para que hoy día tengamos un proceso constituyente, y esos son los presos de la revuelta. Yo creo que ahí hay una cuestión bien de fondo, y yo creo que Gabriel Boric es partidario y forma parte del mundo que ve las cosas de esa manera, y tiene además, como bien dices tú, también un compromiso de campaña de apoyar la libertad de los presos de la revuelta cuando sea gobierno.
¿Por qué crees tú que no hay que indultar a los presos? A ver, Boric dijo políticos? todo. ¿Ah? Dijo indultar, después en los debates últimos llegó y dijo que no se podía indultar efectivamente a personas en ciertas condiciones, que son los que quedan, ¿ah? lo que principalmente queda. Que había que estudiar caso a caso. Caso a caso, pero son los que quedan, los que están presos todavía son los casos más graves. Y en tercer término, eventualmente ahora vuelve a llegar a insistir que lo resuelva este Congreso Pero y no el tú, como próximo. abogado, creo que el indulto no se puede dar cuando no hay condena. En realidad, en teoría Tendría lo puede que ser hacer. amnistía. No, lo que pasa es que no corresponde hacerlo nomás, sino que, y eso es lo que ha molestado a los jueces. Legalmente, tú no puedes indultar a alguien si no ha sido condenado. O sea, eso en parte es cierto, pero la verdad es que el Congreso tiene atribuciones como para poder llegar y justamente suspender procesos. Esa es la verdad. La norma está escrita de tal modo que puede hacer lo que quiera. Y por eso los jueces, acá los 15 Müller y otros, eventualmente han dicho que es aberrante porque estás peleando no contra un ejecutivo, un poder del Estado, estás peleando contra el poder judicial, el que vela por la justicia. Y esto es pan para ahora y hambre para mañana. Pero déjame darte el ejemplo. Yo quiero ser más crudo que Max. ¿Ah? Cuando tú tienes un grupo humano, eventualmente, que tú has agitado la calle para que llegue y justamente proteste, da lo mismo en qué dimensión, no estoy diciendo que quemar, pero que proteste. Bueno, esa cosa, como tú muy bien insinuaste, no es espontánea, termina siendo organizada. Y los tipos que caen presos le van a decir a los tipos posteriormente, usted me indulte o yo lo voy a ir a joder a usted. ¿Ah? Ese es el punto central, lo va a amenazar, lo va a extorsionar. Eso es lo que le pasó a la tía Pikachu cuando volvió a la Plaza Italia y se encuentra con un conjunto de personas que dice, ¿sabes qué, mano? Venga a llegar y sacarse fotos con nosotros. Aquí lo que tú tienes en este instante es un gobierno que ahora le va a venir la extorsión de parte de sus propias bases políticas, que son precarizadas. Son grupos absolutamente precarizados, inorgánicos, por así decirlo, que han caído presos con ilusión. La ilusión de que de alguna manera estaban haciendo algo mucho más importante de lo que era simplemente llegar y protestar en la calle o destruir algo, por así decirlo. Ellos creían que estaban haciendo una gesta épica. Entonces, que los traten como delincuentes, los tipos llegan y dicen, a mí no me van a tratar así. Y no solamente me van a tratar así. O usted me suelta o yo se lo cobro. Ese problema es el que tienen las nuevas autoridades y por eso el nuevo gobierno lo que quiere es cobrárselo a este Congreso y no al suyo. Quiere llegar y decirle esto, resuélvanlo ahora. Faltan 2 votos, dijo Gabriel Boric hace 2 días atrás, y solo 2 votos. Bueno, no le va a ir bien, porque aquí da lo mismo que lo que se discuta o no. Todo el mundo sabe que se indulten estos casos, que pueden ir entre 70, 100 y tantas personas, por así decirlo. Lo que estamos haciendo es que la violencia va a aumentar. Y esa expectativa de violencia aumentar y esa sensación de impunidad es la que hace que los tipos digan, no podemos indultar. Esa es la razón por qué no puedes indultar. No porque no detengas mal a estas personas, no porque no creas que en algunos casos estén injustamente o prolongados su juicio, sino que la señal política que estás haciendo eventualmente es que va a aumentar el nivel de violencia. Y esa presión ya se está ejerciendo en la famosa moneda chica, es decir, ya los familiares están yendo a la sede donde está el nuevo gobierno a presionar y a exigir que se cumpla con el compromiso que Boric adquirió durante la campaña. Y por eso es injusto lo que hizo, lo que a mí me indigna, lo que hizo Gabriel Boric con la viuda de Naín, que el carabinero efectivamente asesinado. ¿Cómo es posible que saquen una fotografía con una viuda de un carabinero asesinado, que es producto eso de una violencia que el propio Gabriel Boric y su tribu minimizó? No estoy diciendo que son culpables, pero minimizó esa causa. Entonces ahora se saca la foto con ellos, cuando ni siquiera tiene justicia la pobre mujer, por así decirlo. Es una mujer modesta, que va con esperanza, porque es el presidente de Chile, ¿no? No va a haber efectivamente un dirigente estudiantil. Y el otro pelota, la usa, para llegar y justamente compensar las angustias que está produciendo en este momento. A mí me revuelve el estómago eso. Veo que no te gusta definitivamente nada. Boric. El Hobbit de Narnia. Y va a terminar muy mal, ese es el problema. Bueno, es que... la verdad que yo trato de ser un poco más optimista, pero me cuesta mucho, la verdad, porque no sé cuál es el Boric. Es que ha tenido tantos cambios, para un lado, para otro lado. Un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa. Un día habla de equilibrio fiscal, al otro día dice que Chile todavía tiene capacidad de endeudamiento. Entonces, bueno, ¿cuál es el Boric que...? Y a mí, sinceramente, más que la duda respecto de cuál es el Boric, si es el de primera vuelta o de segunda vuelta... Eso es una caricatura, sí, para entender lo que estoy diciendo. Creo que la gran interrogante es cuánto va a soportar la paciencia de la gente cuando empieza a sentir que la situación económica se va deteriorando y deteriorando. ¿Cuánta paciencia le va a tener la gente a la expectativa que ha generado Boric de que las cosas van a ir mejor y no peor?
La inflación acelera los tiempos, porque la verdad las cosas es que primero tiene el impacto en el empleo, y eso puede demorar un poco. Hay algunos que calculan que los efectos de la recesión de este año eventualmente se van a sentir a final de año, y por eso están calculando la fecha del plebiscito. Y es tonto hacer eso. Porque la verdad ¿Tú crees que Boris no se la va a ingeniar como se la han ingeniado todos los gobiernos de extrema izquierda, de tirar mucha plata a la calle? Sí, no hay ya lo tanta dijo, plata. es que no hay margen de holguras. A través de la deuda, a través de algunas cositas. Eso significa, aunque sueltes mucha plata, los 80.000 millones de dólares del último año no se van a poder volver a tirar. A ver, y dos. No, nunca a ese nivel, por cierto. Nunca a ese nivel. Y dos. Tú tiras más plata, aumenta la tasa de interés. Ya tienes eventualmente 7.000 millones de dólares que tienes que llegar y destinar solamente para pago de intereses este año. Pagar los intereses. Entonces lo que te quiero hablar de decir efectivamente que eso es lo que en uno de los informes IPOM, que vino hace poco, los márgenes de colchón que tú tuviste para la crisis subprime eventualmente con Bachelet, que tú tuviste incluso con Piñera ahora, eventualmente los márgenes de colchón que tú tenías, te los consumiste. Entonces no es cosa de llegar y decir aumento la deuda, no es llegar y decir esta cosa es inocua, vas a tener inflación, vas a tener aumento de intereses. Mira, yo te doy ejemplo el que me pasa a mí. Yo arriendo, nosotros arrendamos un departamento y nos tenemos que llegar y cambiar, ¿ya? En este momento y además muy rápidamente. Bueno, como el mercado inmobiliario eventualmente ha significado que la gente no está comprando eventualmente porque le generó problema el efecto eventualmente de las tasas de interés, desplazó gente. Bueno, te quiero decir que se han ido todos los arriendos, los arriendos se han disparado, la oferta ha disminuido. Entonces tú tienes eventualmente lo que antes eran 150 metros que te valían 700 lucas eventualmente en arrendarlo en ciertos sectores de Santiago, eventualmente hoy día están en 1,5 millones. Y en vez de tener 50 opciones, eventualmente te dan 6, te dan 5, te dan 7. Si yo lo que quiero tratar de decirte que ya eso es un efecto hoy día eventualmente a personas de clase media, por así decirlo. Bueno, auméntalo con empleo. Auméntalo efectivamente con inflación y auméntalo con faja de inversión y vas a tener un problemita a corto plazo. Sí, claro. Oye, perdón, Gabriel Boric tiene en su programa propuestas que son carísimas. La condonación del CAE es una cuestión carísima. No, sí. Pagar la deuda histórica de los profesores, olvídate. 500.000 pesos en sueldo mínimo que ahora lo hacen a 5 años. Bueno, si a 5 años con una inflación de 8%, significa que al término superior significaría que son 660.000 pesos. Así que tú estás ofreciendo 500 a 5 años plazo, no estás ofreciendo los 500 hoy día. Esa es la verdad. ¿Por qué no hablamos de 16 UF nomás? ¿Ah? Que sería el valor eventualmente lo que estaríamos poniendo ahí. ¿Por qué no hablamos en términos objetivos? No quieren, porque saben que no lo pueden cumplir. Oye, vamos a hacer un pequeño jueguito del apruebo y el rechazo, recordando el plebiscito, pero con nombre. Yo le doy nombre, usted aprueba o no rechazo y se pueden explayar cortito sobre cada uno de los nombres. Ya más o menos Gabriel Boric lo tocamos porque era un nombre que estaba en la lista, pero vamos con los siguientes nombres. Jimena Rincón, ¿apruebo o rechazo? Rechazo. Rechazo. Mira. O sea, perdón. ¿Por qué? Esto no es sí, no. Esto es... Yo creo que tuvo la oportunidad de convertirse en un momento muy clave cuando salió electa en la primaria de la democracia cristiana, en un líder que marcara una diferencia y no estuvo dispuesta a dar esa pelea. La entregó muy fácil. La entregó muy fácil. Porque es oportunista, es lo mismo que Orrego, es oportunista, es lo mismo que Orrego, que Yana Proboste en el fondo, que quede la embarrada y que aquí yo estoy callampín bombín esperando eventualmente yo usufructuar de ella. Esa cosa no funciona. Estoy en toda la foto, me saco la selfie con Boric, al día siguiente digo que voy a tomar palco y al día siguiente digo que estaremos en lo que se necesita. Y es lo mismo que los 3 retiros. Ella dijo una cosa un día, otra cosa otra. Lo que pasa es que ella cree que está viviendo en el Chile la década del 50, en donde la gente no le sigue los comentarios todos los días, no se los cobra. Pero Chile es distinto. Hoy día, la verdad, las cosas que los registros están. Y cuando tú te encuentras con figuras que son tan ambivalentes, te das cuenta que en el fondo obedece a mala fe. Y esa mala fe se cobra. Vamos con el siguiente nombre. Isquia Siches. Rechazo. Yo rechazo, pero creo que tiene un valor y que ella representa algo muy importante en el fenómeno que estamos viviendo hoy día, aunque yo esté en desacuerdo con ese fenómeno. Ella debiera ser ministra de Salud y no quiere serlo. Viene un incremento de casos en lo que se refiere a la epidemia, que vamos a llegar a números que van a generar efectos más allá de que sea más benigna la epidemia, pero van a generar efectos sobre el servicio de urgencia en ciertas poblaciones vulnerables eventualmente, y además la necesidad de una nueva 2 o 3 campañas de vacunación que va a haber que convencer, porque la gente le va a asustar estar pinchándose a cada rato. Bueno, yo quiero llegar y decir que no se atreven,
No se atreven a asumir el liderazgo en lo que es el desafío concreto que le toca al país en un determinado momento, que es medio desafío. Está jodiendo a Europa, a Estados Unidos de una manera que no vamos a inmunizarnos de ello, pero no se atreven porque están en otro juego. Eso es mi molestia en general con médicos dedicados a la política. No me gusta ni con Gigo Girardi ni con Bachelet. Estas personas que llegan y justamente usan temas sanitarios súper sensibles, llegan y después se olvidan y no sirven ni siquiera para llegar y justamente dar la ¿No la ves como ministra de Salud? O sea, no se atreve, no quiere. Ella hoy día es como una especie de faradiva, es una especie de emperatriz eventualmente de esta izquierda inorgánica. Dicen que ganó el norte, ganó el norte. O sea, la ciutiquería que nos vemos eventualmente, que además vende para niños. Esto es para Narnia, ¿no? Pero para gente que de alguna manera nos movemos y que conocemos... Oye, pero si no es el Ministerio de Salud, algún ministerio tendrán que darle, ¿no? Bueno, dicen que se está pensando ponerla en un ministerio político, porque tiene un capital político efectivamente muy importante hoy día. Sí, pues. Parece que lo tiene el capital. Sí, o sea, sin duda. También lo tuvo Ricardo Lagos Weber cuando entró al gabinete Bachelet. Sí. También lo ha tenido, te puedo dar la lista de personas que han entrado con un enorme capital. Lo que pasa es que se consume Bachelet misma. Bachelet tenía, sobajeaba a todo el mundo. Y después posteriormente no le sirve de nada el sobajeo. ¿Te fijas o no? Lo que quiero tratar de decir... Bachelet tuvo el problema del hijo. Bueno, pero... y se encerró. Pero el problema del hijo fue en buena medida generado por ella misma cuando decide poner a su hijo en un cargo en la moneda y por lo tanto correr un riesgo político enorme. Claro. Vamos con el próximo nombre, Giorgio Jackson. ¿Apruebas o rechazas? Apruebo porque es el líder de lo que estamos viviendo y creo que va a ser un actor absolutamente clave en el proceso que vamos a vivir a partir de marzo. Creo que va a tener un rol fundamental, creo que ya lo está teniendo. Y por lo tanto es parte de la apuesta que el país hizo y vamos a ver cómo les va. Rechazo. La verdad cosa es que voy a tratar de ser justo con él, efectivamente. Si yo tuviera que colocar a Giorgio Jackson al lado de Boric, yo diría que hay un bueno y un malo. Y el bueno Boric y el malo es él. Es frío como un pescado, actualmente no tiene una visión estratégica, actualmente los tipos tiene sí ambición de poder. Frío como un pescado. No tiene visión estratégica. No la tiene. ¿Tú crees que Boric tiene mayor visión estratégica? No, pero la emocionalidad es un recurso político en Chile que es relevante. O sea, tarde o temprano un presidente que está en las cuerdas, por así decirlo, que llega y apela a su buena fe. Es un presidente que yo voy a respetar. Y yo te voy a decir que es lo único... Y lo que pasa es que él tiene miedo a eso porque se va a sentir vulnerable. Pero en el otro caso no tienes esa buena fe. Al contrario, tú lo que tienes es un tipo con gran ambición de poder que en el fondo quiere llegar y justamente a rentabilizarlo. Probablemente por eso no quiere asumir el interior, porque se da cuenta que es lo que significa como costo. Pero va a joder al presidente. ¿Y por qué lo va a joder al presidente? Porque tienen agendas distintas. ¿Y dónde crees que van a poner a Jackson? No tengo idea. ¿Sabes qué más? Lo que me pasa a mí piso? Es que mi problema en este momento es que yo tengo la impresión de que como los tipos, yo he visto unas listas incluso de nombramientos que tienen, ¿no? Y cuando veo la lista, yo llego a la conclusión, incluso en grupos de WhatsApp que algunos me han mandado como para angustiar, y yo les digo, ¿qué esperaban? ¿Que nombraran a José Luis Daza? ¿O que de alguna manera recurrir? Es obvio a quienes van a nombrar. O sea, no es sorpresa esto. Lo que es relevante aquí, más allá, es que tú tienes un elenco que es un equipo chico que está determinado por el PC, es el PC, más este grupito chico que esta izquierda inorgánica quiere llegar y justamente mantener el show. Es crispado, aprovechar el ciclo electoral y político corto que tenemos para seguir efectivamente masajeando. Eso es Giorgio Jackson. Es Giorgio Jackson el estratega político de corto plazo, por así decirlo, pero que no es capaz de darse cuenta que tiene un gobierno, que tiene una cantidad de otras variables. Y esas otras variables inciden en cosas de mediano y largo plazo que yo creo que no son capaces de dar. Y ahí entonces lo que ocurre es el Giorgio Jackson frío de mala fe, que va a joder a su propio gobierno, que lo va a llevar a dinámicas que le van a hacer trampa. Stephanie Griffith Jones. Es una de las personas que está sonando como eventual ministro de Hacienda. La conozco poco, la verdad. Yo también no. Pero creo que es una persona que tiene una trayectoria destacada en organismos internacionales. Creo que no sería, en el contexto de lo que estamos viviendo y con los niveles de incertidumbre que ha generado el eventual gabinete de Giorgio Jackson, creo que no sería un mal nombre en ese contexto. Bueno, por lo menos yo la conozco poco igual que tú, sin embargo le escuché su negativa al cuarto retiro y eso ya me da algo de racionalidad en un momento de irracionalidad total del país. Yo no la rechazo a ella, lo que pasa efectivamente, te lo voy a decir con toda sinceridad. ¿Ustedes vieron la película Up? ¿Se acuerdan de la película Up? Sí.
Estaba ahí el señor Frederiksen, eventualmente, que soñaba con llevar a su mujer eventualmente a las Galápagos, por así decirlo, a una casa y un destino, eventualmente, y que no lo logró hacer. Bueno, esto va a ser la señora de ministra de Hacienda, así que ella, eventualmente, la señora de AP, que en el fondo lo que es como raro es que una apuesta generacional de este grupo, de este elenco, de Narnia, por apostar a un Chile joven, que termina con dos cosas que son rarísimas. Una ministra de Hacienda que parece como una tía sacada de Osorno, por así decirlo, que te invita a tomar té, por así decirlo. Y en segundo término, tú tienes un grupo entero que su principal propuesta de gobierno, la única a la que va a dedicar los meses o años que tenga de por delante, es pagar pensiones de vejez. No va a tener margen para ningún proyecto nuevo de futuro. Va a tener que llegar y llenar un hoyo eventualmente de sus expectativas previsionales. Cuando tú tienes esa apuesta de un elenco que apostó al cambio generacional, por así decirlo, a llegar y aquí venimos nosotros, vamos a hacer lo que no hicieron los anteriores, por así decirlo, yo digo, esta cosa hace un desastre. Y yo compadezco a la ministra o al ministro de Hacienda que sea, porque va a terminar el jamón del sándwich de un gobierno inorgánico y de un Congreso populista. Y no hay ningún ministro de Hacienda que dure mucho rato ahí. Y además que tiene que llamar por teléfono a Guillermo Teller, ni siquiera al presidente de la República, pidiéndole, oye, ¿tú me vas a joder o no me vas a seguir jodiendo? Esa cosa es un diseño que es fatal. Vamos con el último nombre de esta serie de apruebo y rechazo. Carlos Montes. Carlos Montes es otra generación. Yo creo que Carlos Montes puede ser un convidado de piedra, pero al final del día lo que es claro es que aquí el mundo de la exconcertación fue derrotado electoralmente en la última elección presidencial y parlamentaria, y que por lo tanto, más allá de si les piden ocupar un cargo o un rol simbólico, esa generación es una generación que tiene que hacerse cargo de haber no solo sido derrotada, sino que de haber sido cómplice de su propia derrota. De haberse sumado a un diagnóstico respecto de lo que era el Chile de los últimos 30 años, que terminó siendo su propia ruina. Así es. Oye, pero tú me concedías, Carlos Montes, un minuto, ¿no? Ah, perdón. Claro que faltaba tú. No, si no me ofendo. Es que el juego era entre los dos. No, pero yo abuso la palabra, así que yo reconozco que puedo perder un derecho. Pero Carlos Montes, él lo dijo. Voy a concederle ese punto. Este es el gobierno de apruebo y dignidad. No es un gobierno... Entonces, él lo iban a meter porque hay un grupo del MAPU que ha querido llegar y pololear a estas autoridades, ha querido entrar. Es Eugenio Tironi, es Oscar Guillermo Carretón, son una cantidad de personas que quieren llegar y justamente cooptar a las nuevas autoridades, que es un juego político de siempre en Chile. Bueno, y Carlos, la verdad, las cosas es que es como Elmer, ¿no? De Elmer Fudd, efectivamente. Ubican ahí con Bugs Bunny, eventualmente es como el pesimista, el tipo que se resiste. Pero si Carlos no va a entrar en interior, que es el único cargo que yo lo entendería eventualmente, que él asumiera un rol, por así decirlo, y agregaría valor, por así decirlo, no vale la pena llegar y meterse solamente un cargo sectorial, por así decirlo, ¿te fijáis? Si lo terminan metiendo en vivienda no sirve para nada actualmente un gallo como él. Y si entra eventualmente a un cargo como en interior, el problema que va a tener es que él sabe perfectamente bien que él no puede hacerse responsable del grupo humano con el cual eventualmente va a tener que lidiar con los temas que tienen que ver con orden y seguridad. Imagínate la Lorena Fríes, imagínate eventualmente la Lucía Damerte, eventualmente en este momento van a mandar más que el ministro del Interior en estos temas. Sería muy extraño que en el primer gabinete Gabriel Boric nombrara ministro, claro, que Gabriel Boric nombrara ministro del Interior a una persona que ni siquiera pertenece a su propia coalición. Sería muy extraño. Yo siento que está muy abierto el tema, porque lo que dijimos delante, es su coalición no le alcanza para gobernar, definitivamente. Además no fueron los votos que le dieron para gobernar. El otro sector también. Pero al menos en el primer gabinete tratará de tener... Si él quiere tener gobernabilidad, va a tener que abrirse. Es que sería fácil pensar eso. Tú comprenderás que esto es una ecuación simple de entender. Se lo ha dicho Guido Girardi y varias personas. No tienen los números, sumemos los números, hasta el PC entiende esa suma. El problema radica en que tú tienes una disputa en la izquierda, Checho. Y una disputa histórica viene del principio del siglo pasado. Los socialistas históricos en Chile recelan de una hegemonía del PC. Y el PC no está dispuesto a renunciar a su hegemonía de esta izquierda. Esto es un gobierno que va a estar hegemonizado principalmente por ese grupo, independientemente que sea la generación de Teller o la generación de Daniel Jadwe o la Camila Vallejo, da lo mismo. El grupo humano que entra tiene vocación de poder. Y es un partido político que tiene agenda adentro del gobierno y fuera del gobierno. O sea, tiene una pata adentro y una pata afuera. Y esos grupos que vienen de afuera, aunque sean de una cultura izquierda, da lo mismo. Actualmente saben que esa cosa es ponerte un petardo al gobierno. Actualmente, y ponerte un petardo a
tu propia credibilidad. Entonces, entras sin espaldas políticas, sin un compromiso que va más allá, sin grupos que te puedan dar la espalda, te estás pegando un suicidio. Oye, es fácil criticar cuando uno es oposición. Es mucho más difícil criticar cuando uno está en favor del gobierno. Hemos hecho una crítica fuerte a la extrema izquierda, que está representada por el gobierno electo, porque es extrema izquierda, la alianza es de extrema izquierda. El mismo presidente electo dijo que él estaba a la izquierda del Partido Comunista. Sin embargo, en la centroizquierda y en la derecha, las cosas no se ven mucho mejor. ¿Cómo se tiene que reestructurar uno? Porque si no, esto es entregar para siempre el gobierno, ¿no es cierto? Si no se reestructura esta oposición que va a venir por una parte de la centroizquierda más moderada, de la concertación, y de la centroderecha también, incluso de la extrema derecha. ¿Cómo se rearticula esto? Yo creo que el mundo de la centroizquierda lo tiene más complicado todavía que la centroderecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un mundo que, como te decía, renegó de toda una historia, de toda una trayectoria, y para la cual, por lo tanto, hoy día reposicionarse en Chile con credibilidad es muy difícil. O sea, cuando tú... ¿Y la derecha no renegó de su pasado? No, pues la derecha no ha renegado, no ha hecho una autocrítica demoledora. ¿Cuánto tuvo Pinochet? ¿44? No conozco ninguna persona que hoy día esté con... La votación de Piñera y de Pinochet y de Kast es más o menos, incluso comunalmente vista, más o menos la misma. O sea, ha habido estudios eventualmente que han demostrado que en realidad no hubo valor agregado en esta vuelta. Esos tres sujetos tienen prácticamente, con deltas menores, pero prácticamente la misma votación y en el mismo lugar. Esa cosa es relativamente rara, ¿te fijas? ¿No? Demuestra una votación cultural, pero te demuestra un problema eventualmente que los tipos no son capaces de sumar más allá de eso. Se quedan ahí efectivamente encajonados. Perdona que te haya interrumpido, sigue, porque estaba hablando yo cómo se reestructura entonces. A ver, yo creo que la derecha tiene un problema muy serio en Chile, que es que no ha sido capaz de construir y de mostrar un proyecto de transformaciones para la sociedad chilena en la lógica del largo plazo. Yo creo que ese es el gran problema que tiene la derecha. Al final quedamos encajonados precisamente en una caricatura, en una imagen de que es la izquierda la que propone cambios, más allá de que uno pueda considerar los buenos o malos de esos cambios, y la derecha es la que en definitiva defiende el status quo y se opone a los cambios. Y por lo tanto esa imagen, yo creo que para la derecha, esa lógica para la derecha es fatal. Mientras la derecha no sea capaz de ofrecer un proyecto de transformaciones, una visión de lo que quiere para Chile en los próximos 10, 15, 20, 30 años, le va a ser muy difícil tener legitimidad. Yo creo que ha habido una derrota cultural sin ninguna duda. Pero eso yo lo veo como un tema más bien de relato que de realidad, porque es de curvos políticos. Yo me siento una persona de derecha porque defiendo los principios de la libertad, porque defiendo el libre emprendimiento y yo basta que se aplique el modelo nomás. Si el modelo funciona solo. Pues el modelo no resuelve todos los problemas. Ese es el problema. Pero ha resuelto la gran mayoría de los problemas. Perdona, si para ti un problema en un país, un 40% de pobreza, bajarlo a un 8%... No, estoy de acuerdo, pero... No, es que esas son las cosas, pero porque al final de cuentas el resto es pura promesa que se disuelve. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. La derecha no es capaz de explicarte cómo quiere resolver en Chile el problema de las bajas pensiones. Por ejemplo, ¿qué quiere hacer para que en Chile resolvamos el problema de las bajas pensiones? Checho. ¿Qué quiero hacer yo? No, ¿qué quiere hacer la derecha para resolver ese problema? Oye, pero si las bajas pensiones... Es que el tema de las pensiones está mal enfocado. Cuando tú identificas mal el problema, las soluciones van a ser mal. Identifiquen bien el problema. Acá se ha identificado como el problema que son las AFP. Bueno, la AFP, esa es parte del problema. Asociación de fondos de pensiones, administradoras de fondos de pensiones, ¿han administrado los fondos? Sí, lo han administrado. ¿Estaban las plata? Están las plata. ¿Se robaron la plata? No se robaron la plata. ¿Le dieron rentabilidad a la plata? De 100 pesos, 70 son rentabilidad. O sea, lo único que funcionó el sistema de pensiones son las AFP. Yo estoy de acuerdo, pero el problema es que eso no te ha dado... a atacar a la AFP, entonces así no solucionan los problemas. Entonces, estoy de acuerdo. Por eso que el status quo de la derecha, porque dicen, ahí no está el problema. El problema está que antes ahorramos un 20%, ahora ahorramos un 10%. El problema es que antes nos moríamos a los 60, ahora nos estamos muriendo a los 80. El problema es que los sueldos son bajos. El problema es que hay lagunas. Bueno, entonces, todos esos problemas, ¿qué es lo que se propone para resolverlos? Checho, esto no es racional. Es que esta es la disputa racional. Estamos un día domingo. Estamos un día domingo actualmente que llega justamente... Yo sé que la política no es racional. No. Y poner un PowerPoint para ver tasa interna de retorno eventualmente, en el fondo eventualmente uno va a terminar eventualmente Netflix, eventualmente. Si no, yo quiero llegar y decir, esto no es racional. Tenemos que llegar y terminar con la lógica alternativista izquierda-derecha.
Y hay que convencer a los chilenos que Chile nunca se ha gobernado así, y cuando se ha gobernado así ha terminado mal. O sea, termina empatado y termina trabado. Entonces, lo que pasa es que el modelo alternativo para llegar y demostrarte lo contrario, ni siquiera para acudir a Chile, México, tú tuviste un acuerdo político entre 3 adversarios, PRD, PAN y PRI. Se odiaban, pero fueron capaces de enfrentar a López Obrador y tener una mayoría legislativa hoy día. ¿Qué lleva a López Obrador a militarizar el país? Todo lo que tú quieras, pero la verdad las cosas que la amenaza fue eficaz. El sueño en España de una alianza PSOE-PP para eliminar a Vox. O sea, lo que yo quiero llegar y decir, efectivamente, que yo creo que dejémonos, yo creo que ni Parisi, ni Desbordes, ni la derecha o centro derecha, ni esta cosa que hacen con las pensiones. Esto es emocional, querido hermano. No, es emocional. Estoy de acuerdo contigo. Pucha, que está entretenida la conversación. Lamentablemente nos tenemos que ir. Agradecerle a Max. Gracias a ti, Checho, por la invitación. De estar con nosotros, a Tomás. Siempre es grato conversar contigo. Gracias. Lo hace pensar. Oye, mira, a ti te habíamos entregado una caricatura, pero esta vez te la enmarcamos, que ya te la habíamos dado. A los que se repiten el plato, no le regalamos caricatura. No sé si se siente favorecido o no, para que se lleve de recuerdo de nuestro programa, mi querido Max. Muchas gracias. Muchas gracias. Cada día me siento más una caricatura. Muéstrala un poquito a la cámara de allá, a la cámara 3 tú, para que te puedas echar ahí. Muy bueno. Ahí. Pero sonríe, normalmente él sonríe en la vida real mucho. Él sonríe harto. Max, muéstrala de nuevo, por favor, porque no alcanzaron a pincharte ahí en la cámara. Ahí está. Sí, estoy con cara de serio ahí. ¿Ah? Estoy con cara de serio. Sí. Bueno, vamos a estar a la vuelta de la pausa, querido amigo, con el ministro del Trabajo, Patricio Melero, así que no se mueva nuestra sintonía, viene todo esto de la PGU para conversarlo con él. Estábamos ahí en el tema de la semana, así que no se vayan. Gracias, Tomás. Gracias, buenas noches, Tomás. Vamos y volvemos. Vivíamos juntos. Ya estamos de vuelta. ¿Quedó preocupado con la conversación anterior? ¿Quedó con dolor de cuello, hombro, espalda, con tensión muscular? Al realizar deporte también pasan esas cosas. Queda con alguna molestia en las piernas, espalda o brazo. Presentamos Cannabis Cream, fórmula única con árnica, cafeína y aceite de cannabis. Ingredientes orgánicos que gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas ayudan a aliviar malestares en músculos, articulaciones de manera natural y totalmente segura. Cannabis Cream activa, alivia y relaja. Distribuido por Antena 3 Directo. Gente que responde. Antena 3 Directo. Gente que responde. Muy bien. Ya estamos con nuestro próximo invitado, que está en el centro de la atención por estos días, porque el proyecto de pensión garantizada universal avanza en el Parlamento. Pareciera que indiscutiblemente será aprobado, pero hay alguna arista ahí que están discutiendo sobre si está 100% financiado, si no, si le van a dejar el cacho al próximo gobierno o no. Saludamos con mucho cariño al ministro del Trabajo, Patricio Melero. Gracias por estar con nosotros, Patricio. Checho, un agrado de estar en tu programa. Y agreguémosle ministro del Trabajo y Previsión Social. Y Previsión Social. Estábamos hablando de la previsión y lo dejamos fuera de esa parte. Harto del tema previsión. Por supuesto. Oye, bueno, aquí habían dos proyectos, el del presidente electo que ofrecía incluso 250.000 pesos de pensión garantizada, y este proyecto que saca... 250. ¿Ah? 250. ¿Y qué dije yo? 150. No, 250. Escuché yo mal esto. Ya. 250. No, y tengo claro que dijo 250 porque si 185 no están garantizados, con menor razón, perdón, no están financiados, con mayor razón 250 no estarían financiados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si él tiene un proyecto similar y va a aumentar los impuestos y el gobierno dice que por lo menos este proyecto el primer año está total y absolutamente financiado, ¿por qué cuestionar esto para trazarlo y que efectivamente no salga la firma? ¿Hay una trampita política y hay un juego político o no? Yo sinceramente, Checho, creo que no. Por lo que he escuchado, por lo que he visto. Como ministro no puede decir otra cosa. Pero podría decírtelo si yo percibiera que aquí hay un intento de un sector político de trancar el proyecto. Yo lo que he visto es que esta es una iniciativa que tuvo
un muy amplio consenso. Te lo digo más, no tengo recuerdo en las historias de proyectos previsionales de los últimos 20 años uno que tenga tanto acuerdo y tanto consenso como este, porque estaba en el programa de gobierno, desde luego de Gabriel Boric, en el de José Antonio Kast, en el de Yasna Proboste, esta idea de crear por primera vez en Chile una pensión garantizada universal para todos los mayores de 65. No, porque el sistema que teníamos ya no dio, y para poderle arreglar a la gente que está jubilada ahora había que hacer algo así. Era por eso que hay un consenso, porque no había otra forma. Por ejemplo, si subiéramos el ahorro previsional de un día a un 20%, tendríamos que esperar cualquier cantidad de años para que le llegara a la gente. O habría que haber seguido, Checho, apuntando a lo que hoy día tenemos, que va a ser reemplazado ahora por esta pensión. Pilar solidario. El pilar solidario. El pilar solidario, para quienes están en la sintonía, que es lo que está vigente hoy día, tiene dos componentes. Uno, que es la pensión básica solidaria, que está hoy día en 176.000 pesos, la reciben cerca de 600.000 chilenas y chilenas, y va destinado a aquellas personas que no tuvieron cotizaciones o se le acabaron las platas porque las retiraron, o eran del antiguo sistema de reparto y no lograron la cantidad de años que había que tener trabajados para tener una pensión. Esa es la pensión básica solidaria. Y después está lo que se llama el aporte previsional solidario, que lo reciben aquellas personas que sí tienen una pensión autofinanciada de la AFP o del antiguo sistema y recibían un aporte previsional solidario del Estado, un subsidio promedio hoy día del orden de 90.000 pesos que se sumaba a la pensión que tenía. Pero todo esto que te estoy contando, que es lo que está todavía hoy día vigente, se sustituye, se reemplaza por esta nueva pensión garantizada universal de 185.000 pesos para todos los mayores de 65 años que no estén dentro del 10% más rico de la población. A ver, ministro, alguien que tiene solo la pensión solidaria, 166.000 pesos, ¿le va a subir prácticamente en 20.000 pesos la pensión? Claro, le va a subir, para ser más exacto, como hoy día ya se reajustó ahora en enero a 176.000 la pensión básica solidaria, la nueva pensión garantizada es de 185. O sea, le va a subir 8.000 y algo pesos. Pero 8.000 pesos. Pero esa persona, le reajustamos esa pensión el año 2020 en un 50%. Cuando asumió el gobierno el presidente Piñera, la pensión básica solidaria, Checho, era de 104.000 pesos. Y si aprobamos esta ley, vamos a terminar entregándola en 185.000 pesos, un 77% de aumento de esas pensiones. Y eso no es menor, porque claro, si lo miramos exactamente hoy día... No es menor para el Estado, pero para una persona sigue siendo una pensión... Sigue siendo, sin duda, sigue siendo una pensión ¿Quién bajísima. puede vivir con 185.000 Desde luego, pesos? Pero ahí está el enfoque de que esta es una pensión garantizada, que es el punto de partida. Y después hay un grupo muy grande, de más de 1 millón de chilenos, que son los que reciben el aporte previsional solidario, que tiene una gracia y una diferencia muy importante con el actual, que espero yo podamos aprobar en la pensión garantizada. En el aporte previsional solidario, mientras más alta es la pensión autofinanciada que tú tengas, la pensión base que llamamos nosotros, la de la AFP o la del antiguo sistema, menor va siendo el aporte del Estado. Eso es hoy día. Si tú tienes una pensión autofinanciada de 200.000, probablemente recibes del Estado, no sé, 70, 80.000. Ahora esa persona va a recibir fijo y permanente 185.000 pesos. O sea que se le suman a los 200. Pero se le suman, ¿te fijas? Y lo que hoy día hace el aporte previsional solidario es que el aporte no es constante, sino que va cayendo. Mientras más alta la pensión que usted tenía hasta el día de hoy, menor era el aporte del Estado. Que ahí sí se nota, po. Y una se va a persona notar, que tenía una pensión de 300... Y hay otro grupo muy importante, ¿sí? Porque este proyecto no solamente lo que hace y busca es mejorar las pensiones de más de 2 millones de chilenos, sino que amplía también la cobertura. Porque el actual pilar solidario, con sus dos componentes, pensión básica y aporte, era solamente para el 60% de la población de menos recursos. Este proyecto de ley es para el 90% de las mayores de 65 años. Solamente excluimos al 10% más rico. Y por consiguiente se amplía también la cobertura. Perdón, ¿cómo se define eso? ¿Por la pensión que tiene o por el patrimonio que tiene? ¿Quién es el 10% más rico? Por ejemplo, si yo gano 500.000 pesos de pensión, ¿estoy dentro del 10% más rico? Muy buena tu pregunta, Checho, porque acá hay que explicar que primero definamos quiénes son los que van a tener el beneficio y después conversemos de cuánto es lo que van a recibir. Ya. ¿Quiénes van a recibir el beneficio?
el 90% de los chilenos. Solamente ¿cómo al se tiro define voy ese al tiro al 90%? punto. Sale solamente el 10% más rico. Esto se hace a través de un procedimiento que va a quedar establecido, que lo tiene que hacer el reglamento en la ley, pero que básicamente es un sistema que va a considerar un nuevo test, que se llama un test de afluencia, en el que medimos el ingreso de la persona, medimos los bienes que tiene, vamos a cruzar con impuestos internos, vamos a cruzar con el conservador, vamos a ver si tiene automóviles de alta gama, si tiene propiedades, qué tipo de declaración de impuestos hizo, y vamos a poder descartar a ese 10% más rico. Y por consiguiente, la enorme mayoría de los jubilados, y vamos a hablar de una cosa muy importante, porque esto no solamente es para los jubilados, es también para los mayores de 65 años que no se han jubilado, y esa es la otra novedad. O sea, Sí, si tú tienes pero 67 antes que siga, ministro, perdone. Una pareja de la tercera edad que tiene su casita en Ñuñoa, en un barrio chiquitito, una casita, qué sé yo, que no tiene ingreso. Le van a sumar esa casa como patrimonio y lo más probable es que por el valor de la casa queden fuera. Lo más probable, Checho, es que no quede fuera. Porque estamos hablando del 10% más rico. Por consiguiente, lo primero que quede claro es que va a entrar el 90% de los mayores de 65 años y va a quedar solamente excluido el 10%. Pero deme un ejemplo para entenderlo. ¿Cuánto tiene que costar una casa para no estar dentro de ese 10%? ¿Bajo qué valor? Supongamos que, este ejemplo para simplificarlo, si no podríamos estar varias horas. Una pareja de tercera edad que vivió toda vida, se le casaron los hijos y se quedaron con la casa. Apenas pueden pagar las contribuciones con la pensión que reciben, pero el Estado le va a decir, no, usted está dentro del 10% más rico porque justo este barrio se ha valorizado y su casa vale mucha plata, entonces no le podemos dar... Entiendo perfectamente la inquietud. El instrumento lo va a determinar. Yo no te puedo contestar porque no solamente es la casa, es el tipo de automóvil que tiene, es las inversiones que tiene, es el patrimonio que tiene, te mide riqueza. Por consiguiente, una familia de clase media que tenga una casa, lo más probable, me atrevería a decir yo, es que va a entrar al beneficio, porque no está en el 10% más rico. Te lo digo al revés. El 96% de las personas van a recibir la ayuda en la otra medida, que es la que importa ahora, porque ya te dije quiénes son los que entran. Ahora es cuánto es lo que tienen que tener de pensión para entrar. Y establecimos que todas las personas que están dentro del 90% de menos recursos o no están dentro del 10% más rico y que tengan una pensión igual o inferior a 630.000 pesos, van a poder sumar a esa pensión base 185.000 más. Y entre 630.000 y 1 millón de pensión va gradualmente disminuyendo más o menos de la siguiente forma. Si usted tiene una pensión de 700.000, va a recibir más o menos 150.000 en vez de 185. Si tiene una pensión de 800.000, le vamos a adicionar 100.000 más. Si tiene 900.000 pesos de pensión, 50.000, y cuando llegue al millón, 0 pesos, y de 1 millón para arriba de pensión. Déjame decirte, Checho, que el 96% de los chilenos está de 630.000 pesos para abajo. Si la pensión promedio en Chile está en el orden de los 320.000 pesos. Entonces, por eso que yo quiero insistirte. Es buena la medida. Claro, que es un proyecto de muy amplia cobertura. Si beneficiara a 2.100.000 chilenos, es un grupo muy relevante de personas que van a recibir. Obviamente, los que no habían recibido nunca van a recibir más aún, porque todo este grupo de chilenos que hoy día estaba fuera del pilar solidario, porque estaba entre el 60 y el 90%, son más o menos 600.000 actuales jubilados que no están recibiendo ninguna ayuda del Estado. Es la gran clase media y las mujeres sobre todo. Ministro, yo me quedé pegado con los 166 que le sube a 185 y que no le cambian nada a la gente que no tiene nada más que eso. En el caso de los que hemos ido viendo para adelante, sí le cambia la vida. Una persona que tiene 300.000 o 400.000 pesos que le regalen, que el Estado le dé, le ayude con 185, le cambia. De 400 a 585 ya se puede vivir bastante, un poquito mejor, digamos. Pero esas personas que tienen 166.000 pesos, que no tienen más que eso, que le suba a 185, sigue siendo una pensión como que favorece un poquito más hacia la clase media que a
a los que están peor, digo, pienso yo, ¿no? No, porque esa persona que hoy día va a tener una pensión final de 185.000 solo, hace 3 años y medio atrás estaba recibiendo 104.000. Se le ha aumentado 77.000. Ahora, ¿sigue siendo poco 185? Sigue siendo poco. Por eso que todos los años esta pensión se va a ir reajustando. Estas son personas ¿Cuánto le cuesta al Estado esta política entera? En régimen, 2,1 puntos del PIB, o sea, más o menos, estamos hablando de una cifra cercana y superior a los 4.000, a los 6.000 millones de dólares. 2,1 puntos del PIB son 6.000 millones de dólares. En régimen, cuando estén todos, es una cifra bien alta. ¿Tienen razón los que alegan que no está financiada? ¿Tienen algún grado de razón? Yo creo que no se ha comprendido bien dos cosas. Primero, que esta es una pensión totalmente financiada de distintas formas. Porque lo que hoy día tenemos que financiar es lo que no está financiado, que es toda la gente que hoy día ya está en el pilar solidario, que ya está significando un gasto para el Estado. Hoy día hay... el pilar solidario está financiado. Lógico. O sea, habría que financiar el Delta. Viene financiado de hace años, desde el 2008 en que se creó. O sea, habría que financiar el Delta. Lo que tenemos que financiar es a los nuevos beneficiarios. Y el incremento de la pensión que ahora a los que van a recibir aporte solidario sobre su pensión es fijo y permanente 185.000. Entonces, el financiamiento está. El ministro de Hacienda ha sido clarísimo en expresarlo. Esto se financia, primero, porque el 50% de lo que necesita de financiamiento para el complemento, como muy bien dijiste, está ya, Checho, en el presupuesto de la Nación del año 2022 y en el programa de financiamiento hasta el 2026. ¿Por qué? Porque tú recordarás que antes teníamos una ley corta de pensiones y los gobiernos responsablemente, y la ley así lo establece, tienen que provisionar los recursos para financiar un proyecto que se va a aprobar. De manera tal de que ahí está, de lo que se necesita, del total que es lo que necesita ahora, la mitad está ahí ya está financiada la mitad. También el gobierno presentó un proyecto de ley. Vamos con titulares. Del total del proyecto, el 50% está financiado en el presupuesto del año 2021. Y en del 22 ya está aprobado, es ley, y está además... Perdón, del 21 sería. No, aprobado el 2021, pero es el presupuesto del 2021. Ah, el presupuesto. Sí, lo aprobó el Parlamento en noviembre del 2021, pero es para el 2022. Eso está ya. Después, nosotros planteamos un conjunto de eliminación de exenciones tributarias que van a aportar 0,35 más de lo que se necesita. Ya vamos en el ¿cierto? 0,50, 0,85. Y después se plantea un financiamiento que es reducir un aporte al Fondo Reserva de Pensiones, que es un fondo al cual el Estado tiene que todos los años aportar un 0,2% del Producto Interno Bruto para poder tener un fondo en la eventualidad que necesite recursos para financiar las pensiones. Ese fondo tiene hoy día 7.400 millones de dólares. Y ha servido, obviamente, para pagar pensiones y especialmente en tiempos tan difíciles. O sea, ese puro fondo entonces alcanzaría a financiar el año. Es un fondo que o sea, lo que vamos a hacer es que le vamos a reducir el aporte de 0,2% del PIB a 0,1%. Y por consiguiente le vamos a seguir haciendo un aporte a ese fondo, pero la otra parte la ahorra el Estado. Y por consiguiente, allí está el resto del componente. De manera tal de que aquí hay una discusión, a algunos les parece que es insuficiente, y yo digo, esta es exactamente, Checho, la misma fórmula que se utilizó en el 2008 para llevar adelante el proceso del Pilar Solidario cuando se creó en esa época en el gobierno de la presidenta Bachelet, en que se fueron provisionando los recursos en el tiempo. La misma fórmula que utilizó el gobierno de la Concertación para terminar con la gratuidad, el tema para implementar la gratuidad en la educación. Entonces, lo que era una buena forma de financiamiento ayer, hoy día no lo es. Y además, déjame agregarte una cosita, porque ayer el ministro Rodrigo Cerda dijo algo en la comisión, no ayer, la semana, dijo algo muy importante, dijo. Chile este año, Checho, creció 12%. Es un crecimiento increíble. Cada punto que crece la economía del país son del orden de entre 600 y 700 millones de dólares más. Bueno, pero un crecimiento que todos los expertos saben que no va a permanecer en el tiempo. Pero esas lucas, como se dice en buen chileno, ya están. Hay 4.300 millones de dólares más. Entonces, el presidente Boric va a asumir con holguras de 4.300 millones de dólares más
y 7.000 millones de holguras que ya tenía. Tiene 11.000 millones de dólares de holguras para poder financiar esta PGU y le queda plata para llevar adelante otras cosas que son parte de su programa de gobierno. Entonces lo que nosotros le decimos al Parlamento, ayúdenos a aprobar esto, porque es muy importante que podamos empezar a pagar estas pensiones a fines de febrero. ¿No hay una suerte de contradicción en sus declaraciones, ministro, que al principio me dijo yo no creo que sea un muñequeo político de quien llega a la firma, sino que... No. Porque finalmente se concluye que el proyecto está financiado, entonces ¿cuál es el motivo de seguir postergando a la gente que tanto necesita recibir una pensión? Porque algunos parlamentarios estiman que hay que generar algunos ingresos adicionales más, que no les gusta que sea solamente una programación financiera. Y pueden tener un tema legítimo de discusión, ¿eh? Y yo espero que en los próximos días se termine de lograr un buen acuerdo con la oposición y tengamos un financiamiento. Que usted es un político de tomo y lomo. ¿Ah? Oiga, pero Checho. Está bien. Si todavía le tienen que aprobar el proyecto, si no le digo nada, si está muy bien. Yo lo único Oiga, que digo, apurémonos para que podamos pagar en febrero el mejoramiento. Mira, eso hay que poner a la gente que tiene pensiones tan miserables por delante cualquier interés de quien pone la firma. Le voy a dejar plantear una pregunta que yo sé que no tiene que ver propiamente tal con su cartera, pero siempre se habla de que parte de este proyecto está financiado con exenciones. ¿Qué exenciones? ¿Quiénes van a tener que empezar a pagar impuestos que antes no pagaban? A la vuelta de la pausa le preguntamos al ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero. No se muevan. Cambiemos juntos. Muy bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos. Si anda en busca de una hermosa alfombra para su hogar, su living, sala de estar, terraza, no duden en visitar Bazar Alfombra. La mejor calidad y precio en alfombra para interior o exterior. Confíe en la calidad de Bazar Alfombra. Aquí en el estudio Café Cargado ya contamos con una. www.bazar.cl, en Instagram, bazar_alfombras. Estamos conversando con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero. Le habíamos que nos dijera la pregunta, porque no he leído mucho en la prensa cuáles van a ser las exenciones que se van a acabar, digamos. Bueno, digamos que son las exenciones que se están planteando en el proyecto. Esa es la discusión de Checho que está en este minuto. ¿Ya? Pero básicamente el gobierno plantea terminar con algunas exenciones. Por ejemplo, la de ganancias de capital que se genera cuando tú, por ejemplo, compras y vendes más caro, ¿cierto? Eso hoy día no pagaba impuestos. El gobierno está planteando que se pague un 10% de impuesto a las ganancias de capital entre transacciones de esa naturaleza. Después también está el pago del IVA en los servicios profesionales o de sociedades que hoy día no pagan y ahora pagaría. También está el pago de un IVA en la construcción, que hoy día también tiene una parte de exención y que ahora se incorporaría. Y por último, también está el tema de los impuestos a la herencia que se generan de los seguros de vida. Y se me queda... no, pero ya por lo menos están algunos. Son básicamente esas. Alguna de estas fue rechazada. Por ejemplo, el pago del IVA a los profesionales fue rechazado en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué ocurre en el Senado. Pero son básicamente exenciones tributarias. Cada una de esas es bastante discutible, o sea, da para una discusión amplia. Digámoslo, Checho, de una forma bien clara. Cuando tú a alguien que tiene una exención le dices que se le acaba, obviamente que es una noticia mala para esa persona. No, pero por ejemplo, es que yo estoy pensando, por ejemplo, en el IVA a la construcción, que tenemos un tremendo problema de vivienda, ¿no es cierto? Si tú le agregas el IVA total a la construcción, a lo mejor el costo de la vivienda va a hacer que empeore el déficit adicional que tenga. A eso es lo que me refiero, que no son inocuas cada una de estas... No, porque todas generan el tributo. Igual el que tenía una ganancia de capital no pagaba nada y ahora tiene que pagar. No, es que eso ya por último pero el tema es una de la construcción, personal. Déjame decirte que en eso la Cámara Chilena de la Construcción, a mí como ministro me tocó recibirlos, expusieron en la Comisión de Hacienda, y ellos tienen un punto, ¿cierto?, que puede generarse un suerte de encarecimiento en algún tipo de viviendas. Y yo creo que ahí lo que hay que hacer después es ajustar los subsidios, es una tarea de cómo el Estado después va compensando eso.
pero necesitamos recaudar más para los que tienen menos. Y eso es un concepto de justicia social que yo creo que está muy involucrado en el término de estas exenciones. Es cierto eso. Usted como ministro del Trabajo, ya hablamos de la previsión, podemos volver al final, nos quedan pocos minutos. ¿Qué le parece la propuesta del presidente electo de llegar a 500.000 pesos de sueldo mínimo? ¿Cómo va a afectar eso a las pequeñas? Porque a lo mejor las grandes empresas con espalda no le hacen ni media 500 lucas al sueldo mínimo y lo más probable es que la gran mayoría de ellas pague más que eso al que menos gana, digamos, ¿no? Porque tiene espalda para hacerlo. Pero en el caso de una pyme que trabaja el dueño con 2 empleados más, a lo mejor significa el tener que cerrar la empresa. Mira, Checho, hoy día el salario mínimo acaba de reajustarse, está en enero en 350.000 pesos. Y hay un subsidio que muchas personas desconocen, que es lo que se llama el ingreso mínimo garantizado, que es un subsidio del Estado que se suma al ingreso mínimo garantizado, que va de 50.000 hacia abajo y que por consiguiente hace que nadie quede ganando líquido hoy día menos de 317.000 pesos. Igual es poco. Pero aprovecho tu programa para difundir porque a veces estas cosas no se saben. La propuesta del candidato, del presidente Boric electo, de llegar a 500.000, yo creo que tiene que ser de acuerdo a cómo se está comportando la economía. El crecimiento del país. Porque lógicamente, ¿quién podría oponerse a un salario mínimo de 500.000 pesos? Pero cuando yo hablo con el pequeño empresario, con el microempresario, con el que tiene 3, 4 trabajadores, o el que tiene 5, o el que tiene 10, o el que tiene un pequeño restaurante, obviamente si tú le subes de 350 a 500.000 pesos, es muy impactante para él. Yo no sé si el presidente electo Boric, algo ha dicho, va a subsidiar a las más pequeñas. Hay formas de plantearlo. Pero yo creo que el salario mínimo tiene que ir creciendo en la medida que vaya creciendo la economía, en la medida que la inflación no se nos dispare, y creo yo que hay que irlo haciendo con gradualidad en el tiempo. Obviamente tenemos que ir empujando el carro a mejorar el salario mínimo, pero tenemos que hacerlo también cuidando que eso no genere desempleo. Porque si tú subes mucho el salario mínimo, probablemente un pequeño empresario, los grandes empresarios no los afecta, la inmensa mayoría no paga el salario mínimo, pero hay que ir al pequeño empresario que tiene, como te digo, empresas de 3, 4, 5, 10 trabajadores, y allí es donde hay que o lo subsidias y lo ayudas o establece, digamos, una gradualidad para que vaya entrando. Oye, y el tema del empleo, porque el salario mínimo obvio que afecta el empleo. A mayor salario mínimo hay gente que no está dispuesta a dar trabajo porque se amarra y finalmente esos empleos se van perdiendo. Pero a eso le agregamos la mano de obra de los emigrantes. ¿Cuál es el efecto que tiene? Porque todavía no hemos llegado al nivel de empleo de prepandemia. Al prepandemia, todavía no hemos llegado. Sí. Hay déficit todavía, entonces... Mira, en cifras gruesas, la pandemia, Checho, destrozó más de 2 millones de empleos. De esos hemos recuperado aproximadamente 1.600.000. Y ha sido un instrumento muy útil el último subsidio que creamos, que se llama el IFE laboral, que a diferencia del IFE de emergencia que se pagó a más de 16 millones de chilenos, este IFE laboral va con la condición de que sea contra un contrato de trabajo. Y por consiguiente, si es mujer, recibe 250.000 pesos adicionales sin pasar por el empleador, directo a su cuenta RUT o a su cuenta corriente, y se le suma el salario que recibe. Y en el caso de los hombres... ¿Pero por una vez? No. Esto está vigente desde el mes de septiembre y lo acabamos de prorrogar hasta el mes pasado. Ya. Esto se le paga mensualmente 200.000 pesos más por un nuevo trabajo. Hasta un periodo de 3 meses. ¿Eh? De manera tal de que esa persona que vuelve a trabajar... A eso me refería. Es un incentivo a la contratación, porque el otro gran problema que tenemos en Chile en materia de empleo, Checho, es la informalidad. Tenemos cifras del orden de 30% hacia arriba de trabajo informal. Para que tú te hagas una idea, hoy día el grupo de trabajadores en Chile, la fuerza de trabajo, es de un poquito más de 8 millones. Personas que cotizan mes a mes 5.700.000. O sea, hay 3 millones... Más o menos de 3 millones de informalidad. Y eso obviamente a mí como ministro del Trabajo no me puede gustar, porque son personas sin leyes sociales, son sin protección de ley de accidentes del trabajo. A mí me gusta el trabajo asalariado formal, que hay que irlo buscando. Pero hay una informalidad. Hay mucha gente que se gana la vida de distintas formas. Hace 2 años incorporamos a los que boletean, a los que ganan honorarios,
que tienen que cotizar con su declaración de impuestos. Ahí entraron 600.000 que antes tampoco cotizaban. Pero sigue siendo una tarea muy grande. Y por eso ¿Cómo anda Chile con respecto a los vecinos? Porque Perú, yo recuerdo que la informalidad en Perú es gigantesca. El que tiene menos informalidad es Uruguay, 23. Después Chile, 28, 30, sí, y el resto de los países, 40, 50, 60, sí. En general en Latinoamérica... que la economía en Perú, Chile la todavía, informal es mayor que la... Chile todavía tiene una informalidad alta. Chile tiene dos problemas que me gustaría que fuéramos progresando en el tiempo. La informalidad y la participación femenina en el mundo del trabajo. Estamos hoy día en un 46%. O sea, de cada 100 mujeres, 46 trabajan y 54 no tienen posibilidad de trabajar. Hay que aumentar la participación femenina. La mujer, oye, es un motor, Checho, fundamental en el trabajo y por eso que todos los subsidios que nosotros tenemos llevan una discriminación positiva hacia la mujer. Este que te estoy contando, el IFE laboral, reciben 250.000 las mujeres, 200 los hombres. Acabamos, el presidente Piñera me dio instrucciones de prorrogar el subsidio Protege, que ese va destinado a las mujeres. Ahí tenemos una discriminación que también hay que terminarla, que son las mujeres que trabajan en empresas de menos de 20 trabajadores. El Código del Trabajo establece hoy día que si usted tiene 19 trabajadores, no tiene obligación de darle sala cuna a sus trabajadoras. Esa es una discriminación que hay que terminarla. El subsidio Protege le da a esas mujeres que trabajan en esas empresas 200.000 pesos mensuales para que pueda buscar alguna forma de cuidar a sus hijos. Y ingresamos con Mónica Salaquet, la ministra de la Mujer, que ha tenido un gran trabajo en esta materia, la ley de sala cuna. Está también en el Congreso, que amplía el beneficio. Por eso que sala cuna casi universal, para que todas las mujeres tengan la posibilidad de dejar a sus hijos en un buen resguardo, en una guardería, en un jardín, mientras puede ir a trabajar. Todas esas cosas son pro empleo femenino. Ministro, me faltó solamente, ya se nos está acabando el tiempo, me faltó solamente el tema inmigrante. Mira, Chile tenía, Checho, una muy antigua ley de migración, del año 1976. Costó muchísimos años. Fíjate que en el primer gobierno del presidente Piñera se planteó la ley nueva de migración y recién se aprobó el año pasado. Y por consiguiente hoy día tenemos una ley de migración que regula y ordena mucho mejor el tema de la migración. Tenemos problemas complejos. Tenemos ilegales que se nos meten por los pasos fronterizos. Tenemos que buscar la forma de que más de 1,5 millones de extranjeros que están en Chile apoyen y ayuden al sistema productivo del país. Son muy bienvenidos, pero también necesitamos que sea con formalidad, que lo hagan no ilegalmente, que lo hagan de buena forma, porque hay muchos trabajos que hoy día no están efectuando chilenos, sí, claro, que han venido a reemplazar los extranjeros, y por consiguiente, si esto se regula y se hace bien, hay oportunidades de trabajo para todos. Pero, por ejemplo, mi hijo uno de mis hijos tomó la moda esta de irse un par de años a vivir a Australia. Ahí están las working holidays, sí, las vacaciones pagadas, ¿no? Él pudo trabajar en las ciudades, pero quiso quedarse un año más en Australia y le dijeron, quédese, pero se tiene que ir a trabajar al norte porque allá necesitamos mano de obra. ¿No se puede hacer algo así en Chile con los emigrantes de tal modo que no estén todos en Make vendiendo productos, sino que efectivamente decirle, ok, usted quiere estar en Chile, pero se va, no sé, pues se necesitan sacar uvas, se necesita... Bueno, la agricultura, ya que tocas el tema, es una gran demandante de mano de obra extranjera. Nosotros estimamos que más o menos el 15 y el 20% de la mano de obra de la agricultura hoy día es extranjera. Y se mueven mucho porque van de una cosecha a otra. Ahora, lo que sí que tenemos que enfrentar es que no sean trabajadores ilegales, ¿cierto? Que lo hagan con todas las de la ley. Pero ahí hay un ejemplo de gran movilidad. ¿Conoce este personaje, ministro? Oiga, pero qué buen... no. Para que se lleve de recuerdo, a ver si lo mostramos a la cámara ahí. Oye, qué buen retrato. Sí. Se agradece mucho. Ahí lo vamos a mostrar, ahí lo estamos mostrando. Y ese recuerdo, ministro... Gracias por su presencia en nuestro programa. Muchas gracias. Un recuerdo divertido de Café Cargado. Bueno, muchas gracias, Checho. Gracias por la aclaración, además de saber que van a mejorar las pensiones para una parte muy importante de la población. Ya que vamos terminando, yo tengo toda la fe, de verdad, Checho, que podamos en estos 15 días aprobar el proyecto de la pensión garantizada universal. Dios quiera para que le pueda salir en febrero. Y podamos empezar a pagar en febrero. Nos tenemos que ir, sigan en nuestra sintonía. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo domingo. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.